con el corazón y el pintorcito te despide y te dice hasta pronto, que vuelvas a enseñarnos cómo comprometernos y cómo ser mejor voz de los sin voz. Buen viaje, Chemita, a brillar y a brillar. Volvemos. Chemita, aprender todo lo que se pueda y también aquí te esperamos con mucho. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11:33 en todo el país. Aquí arrancamos Cardinal Deportivo, primera edición. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Johnny. Cordial saludo a toda la audiencia. Darío Martín Ibarra, buen día. Johnny, ¿cómo estás? Esa es la costumbre, sí, ¿no? De segunda edición, segunda de buenas edición, tardes. sí. Todo bien. Nelson Rivera, ¿cómo te va? Hola Johnny, ¿cómo estás? El saludo para toda la audiencia. Estamos con todos los compañeros analizando lo que va a ser el inicio de las actividades en todos los clubes. Estamos en contacto con Walter Ortiz, futbolista del Deportivo Luqueño. Va a continuar en el equipo auriazul. ¿Qué va a pasar con él? Walter, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Bien, todo tranquilo. Walter Ortiz, de buenas condiciones, Fabio Martín, Darío, Nelson, extremo, volante, terminó jugando como lateral izquierdo en el equipo del Deportivo Luqueño Con Hernán Rodrigo López, y después nos preguntamos qué pasó de él. ¿Por qué desapareció? ¿Qué pasó contigo, Walter? Nada, estamos viendo qué hacer, un poco dolido por la situación, por jugar, y bueno, estamos viendo qué solución darle al tema mío. ¿De indisciplina o una discusión? ¿Podés aclararnos qué es lo que te dejó al margen? De mi salario, digamos. Cuando empezó la pandemia, en 5 meses cobré creo que 2 meses. Después de nuevo vino otra rebaja y otra vez me querían rebajar para que sigan el plantel, pero ya ahí no acepté, y desde ahí, bueno, me hicieron a un lado. Walter, ayer el técnico Luis Fernando Escobar, hablando aquí con los compañeros, decía que quería contar contigo, que en un partido te llamó, te convocó y que llegaste con una lesión medio rara, dijo el técnico Escobar ayer, Walter. Sí, cuando fui me hice el hisopado para no estar, digamos, parado, me deshice el tobillo, pero fue cuestión de una semana, ya estaba bien, y después no me volvieron a llamar. El presidente dijo en un momento dado que no cumpliste con el protocolo, Walter. No sé qué protocolo sería eso, digamos. ¿Es su excusa, Walter? Y por lo que uno escucha, se dice, calculo que sí, porque hoy fui a hablar también con el abogado del club para rescindirme, y prácticamente me quieren dar el pase, digamos, pero sin pagarme nada de lo adeudado. Hoy por hoy, ¿cuánto te deben, Walter? ¿Cuántos meses? Por hoy 2 meses y medio. 2 meses y medio más premio de copa y todas esas cosas. ¿Sos el único jugador en esas condiciones o no? En mis condiciones sí, porque a 2 jugadores también le pasó lo mismo, que no le pagaron, pero a ellos se les venció el contrato ahora el 30 de diciembre. Lo que vos estabas explicando también, Walter, es que en la primera rebaja aceptaste y cobraste tu sueldo. Cuando hubo una siguiente rebaja, ahí ya no aceptaste cobrar, ¿verdad? En la primera rebaja, que nos debían 5 meses, acepté, digamos, cobrar 2 meses, porque era una decisión grupal y todo eso, del tema de la pandemia, se entendía. Bueno, listo, acepté, agarré la plata, después
cuando arranca el campeonato siguiente con Rodrigo López, ahí también hubo otra rebaja que yo no había aceptado en su momento. Pues hablé bien con el técnico, me dijo, mira, son 2 meses. Bueno, listo, acepté. Y ahora de nuevo otra vez me querían rebajar para que sigan el plantel, pero ya dije 1 o 2 veces, 3 veces ya no quise aceptar. ¿Y cuál es el camino a seguir ahora, Walter? ¿Qué te dicen? ¿Te estás asesorando? Sí, hoy fuimos con mi abogado al club, a hablar con el abogado también del club, y bueno, estamos viendo qué se puede hacer. Como te dije, ellos me quieren rescindir, y bueno, estamos viendo qué decisión tomar con mi abogado, con mi representante y todo eso. ¿Hoy estás en el país o en Argentina? Estoy acá en el país porque como tengo contrato, tengo que empezar a entrenar con la reserva el lunes. ¿Y quién es el abogado del club que te suele atender, Walter? ¿Es Omar Mazacote? Ese mismo, sí. Y él te dice, te damos el pase, pero olvídate de la deuda que tenemos contigo. No, y me dice que me van a dar el pase, que Luque también, viste, tiene un 30% de mi porcentaje, y bueno, es eso el pase, y después ver el tema de lo que me deben, digamos. Tampoco me tira un número, nada, así que yo tampoco sé qué hacer. Sé que la idea de ellos por ahí seguramente es que yo agarre mi pase y me vaya, ¿no? Pero creo que sería injusto. Y la cifra, porque hablas de meses, Walter, pero la cifra se podría decir una estimativa, ¿cuánto asciende de lo que te deben? Y ponerle que son entre 24 y 25 mil dólares. Entre 24 a 25 mil dólares. Uf, es mucho dinero. Sí. Para renunciar solamente por continuar la carrera, es un dinero que le corresponde. Que tarde o temprano vas a cobrar, Walter. Y sí, bueno, como digo yo, tampoco quiero pelearme con nadie. Lo ideal sería cobrar y irme sin problema. ¿No te propusieron cobrar, qué sé yo, en cuotas, Walter? Automáticamente te dieron la opción de desvincularte, tu pase en mano, pero sin el dinero. Claro, me dieron como que tire yo mi propuesta de cuánto quiero cobrar, y ellos van a tirar otra contrapropuesta, pero creo que yo que lo ideal sería cobrar hasta el día de lo que tenga que cobrar, y listo, y me voy tranquilo, sin ningún drama. Lo cierto es que a esta altura, Walter, hoy viernes, tenés que presentarte en la categoría reserva, vas a trabajar allí, va a continuar la deuda, es al contrario, antes que se achique, se va a agrandar porque te tienen que pagar el sueldo, o al ir a la categoría reserva, te van a reducir el sueldo. No, creo que reducirme el sueldo no pueden hacerlo por un tema de que yo no me senté con ellos a conversar eso ahora. Tema de mi salario, tampoco quieren que yo siga en el club, ese es el tema, por eso es el tema de que me quieren rescindir el contrato. Y sí, yo en reserva tengo que ir, por más que ellos no me digan, Walter, tenés que presentar reserva ni nada, yo tengo que averiguar de mis propios medios y irme a entrenar, y listo. Ya después, si no me dejaran entrenar, ya sería un tema aparte. Claro, porque si vos no te presentás, van a utilizar en tu contra abandono de trabajo. Claro. Y si no te dejan entrar, puedes utilizarlo en contra de Sportivo Luqueño, que no te permiten entrenar y dar o dejar el hecho a través de un escribano o de una escribana. Walter, en este periodo, en este tiempo de conflicto, ¿existió la posibilidad o existe la posibilidad de jugar en otro club? Sí, en su momento me habían ofrecido para irme a Nacional, a Guaireña, pero habían hablado con el club, pero yo creo que mi rescisión de contrato, si me quiero ir, es de $500,000, y creo que ellos habían pedido creo que eso habían pedido, y bueno, creo que ningún club va a dar hoy por hoy en Paraguay esa plata para yo poder ir. Sí. Perfecto. Walter, muchas gracias. Ojalá que se pueda solucionar tu caso, que puedas continuar jugando al fútbol. Te repito, no es por cepillarte, sino que tenés buenas condiciones, así que en Sportivo Luqueño o en otro lado, que sigas tu carrera futbolística, Walter. Dale, muchas gracias. Ojalá que así sea. Un saludo para vos y un 2021 para toda tu audiencia ahí. Igualmente. Walter Ortiz. Estamos hablando de más de 160 millones de guaraníes.
haciendo un cambio rápido, entre los 24.000 a 25.000 dólares que nos comentó que se la deuda. Mira que Mucho dinero. Peño en su momento con Pita hizo algo similar. Y, ¿Había recibido y dinero? Pita se fue por menos plata de lo que le deben ahora a Walter Ortiz. Sí. Porque Exacto. en el balance luqueño figuraba eso. Sí. 10.000 dólares. Sí. También el venezolano Murillo. Claro, Jair. Que aparentemente dejó un porcentaje para el club tras su transferencia. pero, ¿verdad? se hablaba inclusive de un monto inferior a su sueldo. Claro, y es que muchas veces esto es así en cuanto a la manera de trabajar de ciertos clubes. Pero lamentablemente lo de Walter Ortiz, porque se trata de muy buen jugador. Sí. Un volante que se convirtió en lateral con Rodrigo López, de muy buena técnica, buena salida, buena pegada. Un jugador muy completito. Y lo dejó en claro él. No quieren que continúe en el club. Y ese es el mensaje. El por qué este trato con él. No, o sea, no es que se va a, tampoco va a desprenderse totalmente de Luqueño, porque eso decía, le van a dar el pase, pero se va a otro club. Va a continuar el porcentaje que, Hay un que tiene porcentaje, que... dijo 30%. Y aparte con el dinero que le deben, no está en condiciones él de renunciar a eso y va a seguir en la reserva, porque tiene contrato vigente. Tiene contrato y ese contrato se tiene que cumplir ya sea en reserva o en primera división. Sí. Por más que muchos dicen, profesionalmente uno no puede ir a la categoría reserva, Claro. que allí tiene derecho para iniciar una acción judicial, porque su contrato dice primera Deja de ser un división. contrato profesional. Claro. O estar en un plantel profesional, mejor dicho. 11:44. Ayer se suspendió el partido, ya estaremos con Andújar, me preguntan qué va a pasar con Andújar, viene al Olimpia, el caso de Mauro Zárate, varios medios están hablando en la República Argentina ya sobre este caso de Mauro Zárate que ayer lanzaba Ariel, decía, se suspendió el partido Defensa y Justicia Coquimbo, se tiene que jugar el próximo martes aquí en Asunción, Fabio, Nelson, Darío. ¿Por qué Asunción? Y porque hay que tener en cuenta... O el protocolo es muy frágil aquí, el nuestro. Sí, de que hay un protocolo que no es tan estricto y por supuesto que tan determinante como el de Chile, en el que tienen una manera de encarar cuando Chile le pidió 11 días otras, de claro, cuarentena. otras personas llegan a su país. Bueno, aquí es factible que se pueda dar eso de que lleguen delegaciones y puedan jugar. El tema es que Coquimbo está firme con la intención de protestar. Sí, va a protestar. Es que está en su derecho de protestar porque el Claro. reglamento es muy claro con respecto a los Claro. equipos que no pueden jugar ¿Se acuerdan de por coronavirus. Libertad Boca? Boca Que se habló tuvo tanto en la previa. Boca tuvo que apresurar la recuperación de sus jugadores porque iba a perder. Y en menos de 5 días hizo como 3 estudios de coronavirus. Sí. Pero Y el- Boca al final vino con resultados negativos. Vino, pero Con una prueba ya que estaba fuera del plazo. Claro, que totalmente. es lo que exigía en aquel entonces Conmebol para que uno pueda venir al extranjero a jugar partidos. Y el protocolo de nuestro país, el ministerio tuvo que cambiar por eso también los días de. No sé si de cambiar, recuperación. pero Flexibilizó. le dieron otra interpretación contraria a la que todos entendíamos. Flexibilizó. Gracias a Ese Boca, partido. gracias a Boca, Sí. nos enteramos que solamente 10 días, Sí. uno a partir del 10º día ya Ya no podía tiene efecto, claro. quedar claro, libre, o sea, ya cumplir con la cuarentena, gracias a ese problema que tuvo Boca, que se habló y bastante de los casos positivos, de que podía no presentarse por el COVID, y nos enteramos como un efecto que al 10º día ya uno puede quedar libre. Es lo que siempre pasa cuando estamos con las determinaciones que toma o las decisiones que toma la Conmebol. Si fuera un Boca River, nunca hubiera tomado esta determinación. Fabio, El peso de los equipos y sobre todo Coquimbo que tiene que jugar de claro, local. en Asunción. Es cierto, se juega a puertas cerradas, pero ¿por qué Pero- sacarle de su hábitat? Pero te digo algo, Fabio. Vamos, no vamos tan lejos. River Paranaense. También. Paranaense, claro. ¿cuántos positivos tuvo? Muchísimo. Y la Conmebol lo obligó a jugar. Flamengo Independiente del Valle. Flamengo tuvo que ir la alcaldesa de Guayaquil Claro. a visitar el hotel, faltando 45 minutos para el arranque del Pero partido. No se sabía si se La jugaba el encuentro. Conmebol, pero creo que en este caso la Conmebol de por ahí se escuda en que el gobierno chileno fue duro. Sí. Pero, o sea, River jugó, hay que decirlo, con una estafa deportiva al tener a Paranaense con muchísimos infectados. Sí. Y aquí por 3 positivos
suspenden el partido y lo sacan del país. O sea, la Conmebol vuelve a caer en el mismo error conceptual de siempre, que es el doble rasero para idénticas situaciones. Estamos en contacto con el doctor Miguel Romero, jefe médico de la Olimpia. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está, Johnny? Bien, doctor. ¿Usted todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien también. ¿Disfrutando de las vacaciones a media, doctor? Sí, así mismo. Está bien, doctor. Después de festejar el 45, hay que tratar de... Se trabaja con gusto. Se trabaja con gusto, exactamente, sí. Sí, realmente fue un año bastante duro, pero por lo menos la gente de Olimpia pudo terminar bien, ¿verdad? Con el logro importantísimo que tuvo y bueno, eso es una aliciente importante justamente para renovar la fuerza y seguir trabajando este año. A propósito, doctor, año complicado, ¿cómo fue allí en Olimpia? ¿Cómo fue el caso de los positivos, infectados en el plantel franqueado? Bueno, estadísticamente dentro de los 12 clubes estamos entre las 6 instituciones que tuvieron menos contagiados, ¿verdad? Y por otro lado, la pandemia también pasó factura a todos los equipos, ¿verdad? Aumentaron la cantidad de lesiones, tanto es así que muchos de ellos tuvieron que pasar por quirófano ahora y tienen un periodo de recuperación prolongado. No solamente Olimpia, sino en los demás clubes también. De repente pareciera ser que Olimpia tiene más casos porque tiene más promoción, ¿verdad? Pero ningún equipo está ajeno a los rigores que generó la pandemia en cuanto al aspecto físico, ¿verdad? Y se tuvieron muchos lesionados. Así es, doctor. Doctor Romero, el caso de Polenta, ¿cuándo usted recibió la información que él sufrió este accidente, tuvo este accidente en este caso y se rompió la muñeca? Sí, el día 2, el mismo día que ocurrió el accidente, él nos llamó, nos envió ya los estudios que se había realizado de urgencia. En base a eso nosotros empezamos a analizar cuáles eran las mejores opciones. Ahora contactamos con un médico referente en el área en el que él tuvo la lesión, ¿verdad? Que es la mano. Contactamos con este especialista de primer nivel, ya que era complicado traerlo a él y era complicado irnos nosotros también. Y atendiendo a la premura de la situación, se decidió que este profesional de vasta experiencia y de reconocido prestigio pueda resolver en forma quirúrgica allí el cuadro, ¿verdad? Así se hizo el día 3 y bueno, él está muy bien ahora, realizando ya las actividades físicas que esto le permite, ¿verdad? Como para no perder mucho la línea. Y bueno, él va a completar ahí la primera etapa de su recuperación hasta que se retiren los puntos y a partir de ahí va a venir y seguramente se va a perder los primeros días de la pretemporada, pero después ya se estaría acoplando acá con sus compañeros y lo va a manejar con un protector y va a poder realizar física bien orientada como para que él no pierda mucho ritmo. Uh-huh. Doctor, ¿él contó cómo llega a lastimarse, a fracturarse? No tengo esos detalles, la verdad, porque, bueno, desde el momento que él envió los estudios, eso, hablamos de una caída accidental y yo ya me preocupé más en ver qué elementos estaba comprometido y cuál era la solución. Realmente no me gustaría hablar de eso porque no tengo todos los datos de cómo ocurrió el accidente ni cómo fue, ¿verdad? Un poco curioso, pero se me pasó esa parte de consultar esos detalles, ¿verdad? Doctor, haciendo una cronología de los hechos, el 2 de enero él se lastima, que se comunica con el club, y el 3 de enero él ya es operado. Así mismo. Y haciendo una cronología en base al futuro, decías que de por ahí se perdería la primera parte de la pretemporada. ¿Cuándo él estaría calculando, mediante tu experiencia, óptimo para entrenar normalmente para adquirir ritmo futbolístico? Teniendo en cuenta que la apertura arranca el 5 de febrero. Sí, bueno, aclaro el tema de perderse los primeros días. Sí. En realidad va a perder parte de la pretemporada en los primeros días, porque él está haciendo un trabajo físico orientado a que le permite su lesión de mano. Entonces, no va a ser del mismo tenor de sus compañeros, pero él va a estar activando físicamente y esta primera parte no es que va a estar totalmente de reposo, ¿verdad?
A partir de que se retiren los puntos y él pueda estar con un protector un poquito más confortable, ¿verdad? Porque ahora tiene un protector un poco grande y entonces vamos a retirarlo. Eso va a tener un protector que solamente va a comprometer ya el antebrazo, entonces va a ser más cómodo y probablemente él pueda inclusive gran parte de la actividad hacer con su compañero, ¿verdad? A partir del quinto, sexto día probablemente, ¿verdad? Y el periodo de recuperación total de su mano sería entre 6 a 8 semanas, ¿verdad? Tentativamente para competir. No así para las actividades de pretemporada, que son actividades físicas que de repente se pueden hacer en forma orientada, con algunas variantes, adaptándonos a la condición que él va a tener, ¿verdad? Y con eso ganar también la misma condición física que van a tener sus compañeros. O sea, explicándome más claro, no va a poder hacer todos los mismos ejercicios que sus compañeros van a hacer, pero nosotros vamos a buscarle variables que tengan el mismo efecto sobre el mismo y que él pueda hacer esos ejercicios variables de acuerdo a su condición, digamos, de la lesión de mano, en la que no tenga que utilizar la mano. O sea que, escuchándote, él podría estar óptimo para competir recién en marzo. Mira, estamos en enero ahora. Claro, 6 a 8 semanas, ¿verdad? Por eso y yo creo que mediados de febrero eso va bien, aunque eso va a evaluar otra vez. O tal vez los primeros días de febrero ya estaría compitiendo. Al ser la muñeca, doctor, no va a impedir mucho que él, por ejemplo, pueda realizar después de llegando a febrero, por ejemplo, ya una actividad mucho más fuerte, porque cuando es el codo me parece que se complica un poco más, doctor. Sí, así mismo, porque primero que al ser la porción más distal del miembro superior, tenemos elementos con los cuales podemos proteger eso, movilizadores especiales, que también le permitan en forma dinámica que él pueda hacer gran parte de la actividad física con sus compañeros. Así que eso también, por un lado, un aliciente dentro de esta desgracia. Y creo que él, entre mediados de febrero a primeros días de marzo, podría estar ya a disposición del cuerpo técnico para competir. Quiere decir, doctor, que mirando con optimismo, si es que no juega la primera fecha, que sería entre el 5 y 7 de febrero, él podría ya estar en la fecha que se jugaría entre el 12 y el 14 de febrero. Y podría ocurrir, eso todo va a estar sujeto a la evolución que tenga su cicatrización a nivel de los pequeños ligamentos que lesionó y también su fractura ósea. ¿Quién también está como para perderse los primeros días de trabajo, doctor, o están todos a disposición del cuerpo técnico? En este mismo momento, los lesionados que se operaron, ¿verdad? Sí. Que van a seguir con medidas especiales, que son Berly González, Manuel Romero, Hugo Fernández, Robert Ergas, serían los que eventualmente, y Jorge Rojas, ¿verdad? Los que no arrancarían a plenitud de la temporada, estarían todavía sujetos al periodo de rehabilitación que he indicado en este periodo. Lo de Jorge Rojas, doctor, como se suele decir vulgarmente, se rompió todo en ese partido ante Guaraní. Sí, desinsertó uno de los músculos, desprendió del hueso. Impresionante. Sí mismo. Muchachos, hasta aquí con el doctor Romero. Doctor, el tema de los hisopados, ¿en qué momento el plantel se va a realizar? El grupo completo para arrancar el 14. Y ese mismo día se harían las evaluaciones médicas y los hisopados. Y posterior a eso iniciarían ya los entrenamientos por grupos reducidos, ¿verdad? Y eso después en el siguiente hisopado ya se realizaría el trabajo en forma grupal. Doctor, ¿hoy los clubes tienen que pagar la totalidad de los hisopados? Sí, eso es lo que nos avisaron a través de un comunicado del Departamento Médico que representa la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Eligieron el laboratorio? Estamos aún en eso, ¿verdad? Tenemos varias opciones que son laboratorios de primer nivel y que están reconocidos y avalados por el Ministerio y por la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y estamos en esa suerte todavía de ver los precios, de ver la disponibilidad, de ver el servicio, todo eso. Y bueno, en estos días vamos a estar decidiendo, ¿verdad? Con qué laboratorio cerraría el club, ¿verdad?
Doctor, decías que hubo muchos lesionados tras el parate en nuestro fútbol. ¿Eso en qué momento se normalizaría? ¿En qué momento vamos a decir, bueno, ya no hay lesionados, en este caso, después de ese parate, después de la pandemia? Bueno, ahora estamos en ese periodo de adaptación, ¿verdad? De la forma física que se perdió en el tiempo que se paró, ¿verdad? Ahora todos los clubes están insistiendo ya en la actividad física, lo más normal posible, ¿verdad? Yo creo que este campeonato va a ser bastante más normal ya, ¿verdad? Pero que va a tener todavía el aditamento de que justo ahora en enero estamos en el momento más álgido de la pandemia, ¿verdad? Los casos están en aumento y eso va a tener su incidencia aún, ¿verdad? Pero en forma cercana también tenemos la posibilidad de que lleguen las vacunas y eso marcaría un antes y un después en una situación especial que estamos en la pandemia. Pues a partir del tema de la llegada de la vacuna, yo creo que sería normalizando prácticamente ya todas las actividades, así también lo que conlleva a la preparación física, y eso va a dar otra vez una situación semejante a la que teníamos anterior a la pandemia. Entonces, enero va a ser duro, la llegada de la vacuna va a marcar un antes y un después, y a partir de ahí creo que sería normalizando todo. O sea que, mirando lo que usted sabe en esto, doctor, porque está permanentemente seguramente en contacto con gente de la APF, del Ministerio, los primeros partidos otra vez sin público, gran parte de la apertura, doctor. Sí, enero, febrero va a ser muy duro. Yo creo que ninguna autoridad sanitaria criteriosa se va a animar todavía a liderar la presencia de los públicos dentro de la competencia deportiva, ¿verdad? Porque estamos en un momento muy complejo desde el punto de vista de los contagios, ¿verdad? Porque están en aumento y bueno, todas las medidas tendientes a tratar de controlar esto y disminuir el impacto que pueda tener va a ser lo importante en este momento, así que atendiendo a eso creo que no va a ser viable aún la presencia de público dentro de la competencia. Doctor, un tema que tiene que ver con el protocolo, porque tuvimos dos tipos de protocolo durante el 2020. El cerrado durante el resto del torneo de apertura y el un poco más abierto en el clausura. ¿Hoy tienen alguna postura diferente de volver, no diría encerrar a los jugadores, pero que tengan un protocolo muy similar a esa segunda parte del torneo de apertura, o todo va a continuar igual como terminó el año? No, te corrijo. Nuestro protocolo siempre fue abierto. Nosotros nunca optamos por el protocolo cerrado. No, en el sentido de que los jugadores, por ejemplo, no podían salir, no podían tener contacto con otras personas que no sea de su núcleo. Sí, es un protocolo abierto donde el jugador hace su aislamiento a nivel del núcleo familiar. Sí, exactamente. Y eso siguió apertura, clausura. Y sí ahora mucho más, con mucho más énfasis por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Ahora, es difícil cumplir a cabalidad esto, ¿verdad? Porque la libertad es inherente a la condición humana. Entonces, limitar los espacios, la salida, las relaciones, es muy compleja, ¿verdad? Y siempre hay pequeñas falencias, ¿verdad? Pero dentro de todo, y mirando la experiencia que hubo en nuestro fútbol, habría que felicitar a los médicos de los clubes y también a la cabeza, que es el doctor Brustein, ¿verdad? Que representa a la Asociación Paraguaya de Fútbol y que encaminó esto de manera brillante, ya que somos una de las ligas que tuvo menos incidencia en cuanto a los contagios, ¿verdad? Durante la competencia, y eso realmente es algo loable, y se consiguió trabajando en equipo, se consiguió comunicándonos constantemente y tomando decisiones acertadas entre todos, y bueno, ahora vamos a seguir en ese mismo plan, tratando incluso de pulir lo que la experiencia de este tiempo nos ha brindado, y esperar que pueda ser cada vez más cerca de lo normal comparativamente con situaciones antes de la pandemia. Doctor, muchas gracias por su tiempo, gracias por aclararnos el caso de Puenta y otros futbolistas también del conjunto franqueado. Muchas gracias, doctor. Bueno, que tengan buen día.
Doctor Miguel Romero, jefe médico del Olimpia, tema polenta, se rompió la muñeca, estará inactivo, así como Nelson le decía. Tuvo que haber caído de algún lugar polenta. Mínimamente 3 fechas, porque Sí, lo que dice Cristian. Pero le agradezco a Cristian Eduardo que aclara también esta situación, que en todo caso, siendo optimistas con el doctor que decía, mira que estamos en enero, le decía a Darío cuando le decía marzo, si podría volver. ¿Quién le preguntaba? Nelson. En marzo, no, mira que estamos en enero, entonces febrero sería para la tercera fecha, ya podría estar polenta, pero de todas maneras estamos hablando de un jugador que va a tener que hacer un trabajo un poco limitado todavía en el comienzo, Claro, perdiendo varios días también. Pero El 14 arranca la pretemporada del Olimpia y se habla de los primeros días de una inactividad, de una actividad no tan intensa Liviana. como sus compañeros. Claro. Después de las 6 semanas, o de las 8 semanas, ahí recién él va a entrar al campo. Y llegamos fácilmente a marzo. ¿Esto no obliga a la comisión directiva a tener que buscar un central de urgencia, Johnny? Y yo no descarto. ¿O hay un central en los planes? De hecho, ¿Qué centrales tiene Olimpia? hubo un nombre, pero Ya está en otro equipo. está en otro equipo y al arreglar con Alcaraz, en este caso, la dupla era Alcaraz, Polenta. Alternativas, Tiene 3. aparecía Rolón, Ahora Cáceres. el Chico Cáceres, Y Santa Cruz. exactamente, que podría jugar Claro. o como volante o como zaguero centro. Pero con esta situación, yo no sé si no van a recurrir, pero ahí vamos a chocar con que se le trae a Cáceres justamente para que sea Y si para que traes- pueda meterse en algún momento. Si traes un central más, tendrías una superpoblación. Y por más que Salvo que traigas un central para que le venga a quitar el puesto a Antolín. atención, en vivo en estos momentos, Estudiantes de La Plata en su cuenta oficial está, por supuesto, reflejando las declaraciones de Agustín Alayes, que es el director, ¿cómo sería? Director deportivo, una especie de Director deportivo, sí, manager en Estudiantes, Agustín Alayes, y lo primero que dice en conferencia de prensa junto a El mismo... el mismo Mariano Andújar: los hechos indican que nuestro arquero y referente seguirá con nosotros como hace 5 años. Lo mejor es seguir juntos tirando para adelante para recomponer el momento del equipo. Ojalá que dentro de 5 meses estemos hablando de una renovación de Mariano con el club, dice, porque está terminando contrato en junio. Sí. Y ya las primeras declaraciones de Mariano Andújar oficializando esto que ya nos ha adelantado el colega Fernando Serrano. Trataremos de enderezar todos juntos este presente que no es el que estamos acostumbrados en Estudiantes. Trataremos de volver a estar en el lugar que nos merecemos. Agradezco al club por hacerme sentir importante y hacerme sentir parte. Mariano Andújar sigue diciendo: todos los que estamos acá queremos ver a Estudiantes bien, ver al club sano y que las cosas estén mejor. Y esto es lo que dice Agustín Alayes para ir cerrando por lo menos esta parte de la conferencia de prensa. La historia entre Andújar y Estudiantes merece un final mucho mejor. Se confirma entonces la continuidad de Mariano Andújar en Estudiantes. esto tenemos, mi querido, hoy lo que decía ayer el colega Fernando Serrano sobre el caso de, porque nosotros teníamos la información que él ya tenía todo arreglado con Olimpia, que iba a jugar a Fabio el partido del próximo lunes. ¿Había un precontrato firmado con Olimpia? No, yo creo que no. Sí, llegaron a un acuerdo Porque si hay de... precontrato, debería haber un... Claro, no. Un resarcimiento. Hubo envío de documentos y después, ya por supuesto, el arreglo en la parte económica. Lo que decía Fernando Serrano y después Edgar González para continuar aquí en ABC Cardinal. Podemos asegurar que lo que ayer era una confirmación, hubo un giro, cambió la situación y probablemente Andújar no vaya a Olimpia. Hace 3 minutos me enteré yo de toda esta historia. De hecho, todavía no pude decirlo al aire acá, son los primeros en enterarse ustedes, no podemos decir que Andújar es arquero de Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo.
¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas. Cuña guapa, pantano limón, mente boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos en todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Envío, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT, Epitán de Logape, Jare Ganata Catuete. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casitalia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Ya es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing o congelación rápida de manera individual. Este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí con un práctico cierre que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filet, lomos y tiritas de pechuga, patitas, caderitas, alitas y muslitos de ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugo deliciosamente natural. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Viví la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Yad y Golf Club y pagando con tu tarjeta de crédito de Visión Banco. Tenés 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservar tus paquetes, comunicate al 021-906-121. En Visión Banco vos estás primero. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos, con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportadas
transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289.000. A 12:12, continuamos en el Cardinal Deportivo. Bruno, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, un abrazo a la distancia a los compañeros, a todos, muy buenas tardes. Bueno, lo de Polenta indudablemente viene a cambiar un poco el fichero al Olimpia, ¿verdad? ¿Cómo fue el accidente? ¿Se enteraron ustedes? Yo manejo una información que supuestamente se cayó del caballo. Tiene su estía, su granja, y que aparentemente cayó y rompió la muñeca. Es lo que me pasaron. El doctor no quiso entrar en ese... dijo que no preguntó, que no le consultó al jugador, sí, que inmediatamente se preocupó en su recuperación y simplemente eso. Pero está lo que dice Johnny Bruno con respecto a esto, y quizás tenga un poco de lógica, porque uno cuando cae de lugares como esa altura que puede tener el caballo, lleva siempre el brazo. Lo primero que uno claro, se sostiene con el brazo y ahí se golpea el puño. Y el otro golpe, Bruno, lo de Andújar, se queda en Estudiantes. Sí. ¿Se queda en Estudiantes? Sí, se queda en Estudiantes. Acaba de terminar una conferencia de prensa junto a Agustina Layes, que es el manager de Estudiantes de La Plata, y ahí confirma su continuidad. ¿Y Javier Báez fue presentado oficialmente en Libertad? Sí, señor, 2 años de contrato para el ex defensor de Guaraní. 3 para Merlini. Sí, señor, 3 años de contrato, Bautista Merlini. Bueno, ¿y en Cerro qué hay, muchachos? Y en Cerro está confirmado lo de Boselli, hay que ver cuándo llega. Pero confirmado está. Falta que se publique en las redes, en este caso en el Twitter, que es donde Cerro presenta al jugador, pero según las informaciones que uno va manejando, Bruno, que ya está el jugador, ya está el contrato, solamente llega, firma y es presentado. Sí. ¿Cómo es que los clubes manejan o intentan manejar con mucho hermetismo todas las cosas? Y lo mismo nos enteramos, ¿verdad? Porque de un tiempo a esta parte se volvió complicado el tema de saber los nombres y compañía, los jugadores casi no hablan, están los jefes de prensa, que desde que entró esa modalidad de los jefes de prensa, bueno, uno accede muy poco, inclusive ya a los protagonistas, ¿verdad? Salvo en conferencia de prensa, pero igual uno se entera, ¿verdad? Nos enteramos lo de Merlini, nos enteramos lo de Báez, nos enteramos lo de Boselli, lanzábamos ayer lo de Mauro Zárate, que Olimpia inició gestiones para traerlo al Olimpia, y uno hace igual su tarea, ¿verdad? Claro, pero cambia mucho. ¿Ni te acordás que antes vos hablabas directamente con el jugador, le llamabas? Hoy te dicen, no, si no autoriza el jefe de prensa. Qué lejos estamos de los deportistas con personalidad, ¿verdad? Hasta el propio, hasta el propio Sí, perdón, representante, Johnny. Bruno, te brindaba datos. Ahora hasta el representante se calla. Sí, no, pero el representante se entiende. Porque ellos siempre igual fueron muy sigilosos a la hora de declarar o de hablar, inclusive de hablar, ¿verdad? Porque normalmente los empresarios lo juegan a 2-3 puntos, ¿verdad? Presentan el mismo jugador en los mismos, no sé, en el mismo país, en 3 clubes. Hoy, por ejemplo, Bruno, Olimpia Media tuiteó esto. Debido a múltiples versiones en redes y medios periodísticos sobre contrataciones para el 2021, acabamos a los olimpistas, que solo serán confirmadas oficialmente por la cuenta @Club Olimpia y su medio oficial Olimpia Media. Sí. Está bien, por eso te digo, hay que respetar, son las nuevas modalidades que se dan, pero te digo nomás que yo recuerdo antes, Johnny, vos podías hablar con un jugador normalmente. Claro. ¿Verdad? Pero hoy no, el jefe de prensa tiene que autorizar, y digo nomás cómo es la vida, porque uno siguiendo la trayectoria de grandes deportistas siempre
hablaban sin ningún problema. Es más, la otra vez estaba viendo una serie de Mohamed Ali. ¿Qué personalidad tenía ese hombre? Hablaba y no tenía ningún problema. Vos sabés que la personalidad que tenía Mohamed Ali, considerado el mejor deportista de todos los tiempos. Pasa que actualmente los protagonistas, Bruno, ya firman contrato y en su contrato la figura que tiene que respetar la decisión del departamento de prensa. En este caso, pero yo considero que es una forma de ¿cómo se llama? De la libre expresión, ¿dónde está? Eso es inconstitucional. Y esto cambió. Si vos te pones a pensar así fríamente, es cortarle a la persona que hable, porque cualquier jugador no puede hablar o decir lo que piensa o hablar de fútbol o no sé. Pero por eso te digo, cada uno respeta el lugar donde trabaja y respeta el trabajo que hace la otra persona, así como respetarán también lo nuestro, ¿verdad? Nosotros hacemos el periodismo que hacemos y a muchos no les gustará y a otros sí. Y se respeta. Vivimos en una época, en una época de democracia, vivimos en una época en la que todo es mucho más restringido. O sea, hablando mal y pronto, Johnny, ¿para qué vamos a alargar demasiado? Esto es una argelería, pues. Antes pues, vos le llamabas a Nino Arrúa, vos hablabas cuando en su esplendor, y él hablaba en la radio, yo recuerdo, lo escuchaba de niño, escuchaba a los grandes jugadores, hasta hace muy poco tiempo, vos hablabas con los jugadores. No, es más fácil, inclusive, a nosotros como periodistas, hablar con los paraguayos que están en el exterior, que con los paraguayos que están acá. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? La misma situación, el argentino que viene a Paraguay habla con la gente de Argentina. Exactamente. Y ahí no hay restricción, ahí no hay contrato ni jefe de prensa, ¿verdad? Sí. Que el jefe de prensa al final es el quinto eslabón del tema, ¿verdad? Porque eso baja de la directiva, ¿verdad? Es una decisión de la directiva. O eligen con qué medios hablar también. Y eso es respetable también, porque a lo mejor tiene simpatía con tal o cual medio, o con un periodista específicamente, o en algún momento no le gustó que se dijo. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Rodrigo Rojas, nunca más habló con nosotros cuando nosotros habíamos contado. ¿Se acuerdan que él se había negado a practicar cuando el técnico era el uruguayo, este personaje? Matosas. Gustavo Matosas. Gustavo Matosas, que vino y hizo ¿te acuerdas que hizo un video? Reunió a todos los periodistas y hizo un especial de cómo pegarle a la pelota. Para eso sí se prestó, ¿verdad? Queriendo demostrar que él descubrió la pólvora, y terminó muy mal este señor. ¿Te acuerdas que la última vez que dirigió en México estuvo envuelto en medio de un escándalo con empresarios de fútbol? ¿Se acuerdan, no? Matosas. Sí, uno de los peores pasos que tuvo por Cerro Porteño. Bruno. Sumaría a Farías, el venezolano. Y así están las cosas. Bruno. No, y que yo había contado lo de Rodrigo Rojas, que él se había negado porque ya había una ruptura con Matosas y después terminó yéndose Matosas, pero ese hecho, por lo visto, que al igual que yo siempre digo, recuerdo que en su época Juan Ángel Napuno hablaba conmigo, no hablaba Alejandro Domínguez, lo sigue sin hacer, y lo mismo seguimos haciendo el periodismo, ¿verdad? Y tenemos el rating que tenemos gracias a la audiencia, porque a veces al entrevistado le molesta o no le gusta cuando uno opina, porque lo más fácil en el periodismo es no opinar y callarte nomás y hacer entrevistas tediosas y comunes, así nomás, sin hacer las preguntas que a lo mejor el oyente quiere hacer, o vos sabés que vas a meter el dedo en la llaga, o tenés que hacer una pregunta, y ese es un compromiso que vos mismo tenés como periodista, Bruno, de hacer la pregunta, aunque le pueda molestar al entrevistado, no autocensurarse como profesional. Y eso genera, evidentemente, cuando vos tenés opinión, genera una molestia. Y pasa no solamente en el ámbito deportivo, pasa en la prensa también, en la prensa convencional, digo, en la política.
Hay periodistas que no pueden, no hablan con cierta, o funcionarios que no hablan con ciertos periodistas, por ejemplo, hablan en otros medios, ¿verdad? Y que son medios a lo mejor afines a esa línea política en ese momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Así es, Bruno. Está en contacto con nosotros el presidente de River, Carlos Ortega. A ver, sí. Don Carlos, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Saludos a vos, a tu compañero, a la audiencia. Bien, bien. Se sigue armando River, presidente. ¿Cómo están las cosas? Sí, estamos trabajando con el profesor Mario Jara para tratar de armar un buen plantel que pueda, ¿verdad?, competir con todos a igual en el torneo de apertura. Bueno, ¿y cuáles son las últimas contrataciones que podés anunciar, presidente? Estamos hablando con algunos jugadores, 2 jugadores más y ya cerramos las contrataciones. Ascona. No, todavía no. Mira que yo le pregunté a Ascona y le dije, River, y se rió él, porque hicimos una especie de frío, tibio, caliente, y después que va el equipo que va a jugar Copa Internacional, que le seduce mucho. Aparte, los nombres que ya ustedes ficharon son nombres atractivos, están armando un buen plantel. ¿Y quién no quiere sumarse a un buen plantel y jugar la Copa Sudamericana? Esa es la idea, armar un buen plantel con jugadores experimentados y jugadores jóvenes que puedan, ¿verdad?, mojar la camiseta en la cancha, y esa es la idea del profe y también la comisión directiva, y en eso estamos hablando, estamos buscando arqueros de calidad y vamos a ver si podemos concretar para la otra semana ya. Claro, y la ventaja que tenés, creo que, presidente, a la hora de negociar es que le estás ofreciendo 2 años de contrato a los jugadores, ¿verdad? Y eso un poco le da la seguridad al futbolista. Sí, realmente para hacer un proceso mínimo de 2 años, ¿verdad? De nada sirve 1 año y ya uno llega a algunos logros y no puede contar el año siguiente más con el jugador, y prácticamente todo lo que uno hizo en el año queda en una borraja, ¿verdad? Quedamos así a la nada otra vez. Entonces, la intención es un poco asegurarle a los jugadores de calidad por un tiempo razonable para que podamos ir consolidándonos acá en el torneo y también a nivel internacional si se puede. Presidente, hasta ahora cerraron Pablo Ceballos, Luis Neri Caballero, Osmar Molinas. Sí. Después, ¿quién más? Diego Godoy. Diego Godoy. Diego Godoy, que viene de Tolima, está jugando en Colombia titular. Sí. Tolima. Sí. Marco Acosta también últimamente en Cerro. El zaguero central. Sí. Lateral también juega. El lateral también juega. Sí. Ale Garcete. Últimamente en 12 y Walter Cabrera también. Walter Bugado, últimamente en 12 también. También tenemos a Marcelito González, Piru Contreras de Guaraní, y Castellano y Adrián. Y Castellano también. Es un juvenil que tiene muchas condiciones, que vamos a apostar a él por este año. ¿En qué puesto juega? Él es central. Presidente, ¿qué opinión te merece el hecho de que a partir de ahora cada club este año deberá pagar el hisopado, el control el test de COVID? Y realmente en la clausura ya estamos pagando nosotros. Es decir, una parte nomás se hacía cargo la APF y la otra parte no hacíamos cargo nosotros. Y realmente es un tema muy importante, una relación importante para nosotros, pero también es algo que nos competía, ¿verdad?, en el sentido de que es un gasto para nuestros jugadores, ¿verdad? Y la APF estaba haciendo una ayuda a los clubes pagando ese gasto de control del COVID. O sea que en el peor momento de la pandemia ya la APF ayudó bastante, ¿no? Sí, bastante ayudó, realmente fue una ayuda. ¿Cuánto cuesta esto, doctor, hoy mismo? Creo que 420.000, los jugadores que ya tuvieron COVID, ¿verdad? Solamente se le hace la prueba de sangre anticuerpos. Nosotros prácticamente entre 25
a 30 estamos haciendo la prueba del COVID. Los otros ya se hacen directamente la prueba de sangre, de anticuerpos. Si tienen anticuerpos realmente ya están eximidos de la realización de los test, ¿verdad? Correspondientes por un tiempo prudencial, y lo que no tuvieron COVID se tienen que ir haciendo semana a semana. Pero esto lo calculamos nosotros que para hasta marzo sería, ¿verdad? Sería un corto tiempo. En marzo llegarían las vacunas y creemos que eso solucionaría el tema de realizar constantemente la prueba o el testeo con los jugadores. Dios te oiga, presidente, Dios te oiga. Esa es la intención, más o menos así. Nosotros los presidentes tenemos entendido de que en marzo esto estaría regularizándose, es decir, un poco corto tiempo será lo que nosotros vamos a tener que asumir el control y del COVID, ¿verdad? De las pruebas COVID, y ojalá que en marzo se pueda solucionar eso. Yo creo que también la intermedia está supeditada a esto también. Sí, la intermedia está esperando. Presidente, ¿cuándo arranca la Sudamericana? Y tengo entendido que el 16 de marzo está en la planificación que nos presentó la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ah, ya. Perfecto. Bueno, presidente, te deseamos un buen año. Gracias por atendernos y vamos a seguir en contacto. Muy amable. Dale, Bruno, un abrazo a vos y a tu audiencia y a los compañeros. Adiós, gracias. Ahí está. Cuando le dijimos el nombre de Ascona, ya escucharon ustedes la respuesta, ¿no? Cuando, creo que sonrió inclusive el presidente cuando le dijimos lo de Ascona. Atiendan porque tengo un nuevo nombre que suena en Olimpia. Dicho en el programa de Mariano Clos vía Federico Arias. Buscamos esto ahora mismo, Fabio, Johnny. Busque un poco el nombre de este señor. Ya estamos. ¿Y qué tal es? Categoría 89. 31 años. Sí, señor. No sé en si... el programa, atención Tweety, nos cuenta esto Federico Arias. Sí. Monetti de San Lorenzo puede ir a Olimpia, dicen en el programa de Clos ahora. En estos momentos está lanzando la prensa argentina. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Es un futbolista argentino que juega como arquero. Su equipo actual San Lorenzo Almagro, 1,84 m de estatura, 31 años. Trayectoria, Gimnasia Esgrima de La Plata. Yo creo que baja mucho de categoría de Andújar a Monetti. Monetti Lanús. En Nacional de Medellín no le fue bien. No le fue bien. Gimnasia de La Plata, Lanús, Atlético Nacional de Medellín, y a fines del 2018 volvió a San Lorenzo de Almagro. Estamos con Miguel Martínez. Miguel, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, ídolo? Todo bien, gracias a Dios, Bruno. ¿Vos cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien. ¿Y vos, tu familia, cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Ahora acabamos de llegar del interior a casa para esta tarde hacernos el hisopado en el club. Ah, esta tarde ya se hacen el hisopado. ¿Y cuándo comienzan a trabajar en Cerro, Miguel? Nosotros comenzamos el 14. Tenemos hisopado hoy a la tarde y luego tenemos de vuelta el miércoles. Ah, muy bien. O sea, todo cronometrado o con cronograma por medio, ¿verdad? Sí, así mismo ya nos pasaron la planificación, digamos, un poco de lo que va a ser para ir agendando, digamos. Miguel, fuiste una grata revelación en este campeonato. Realmente no aparecía un arquero hace mucho tiempo y con tan poca edad y realmente mostrando una gran personalidad. ¿Cuántos años tenés, Miguel? Tengo 22. 22, por eso. Sí, así mismo. Yo recuerdo, de los últimos arqueros que aparecieron en Cerro,
uno lo recuerda a Danilo Acebal. Estamos hablando de jugadores de la casa, ¿verdad? ¿Vos de dónde venís, Miguel? Yo vengo de General Díaz. Vos venís de General Díaz. En tu caso no se da. No, pero lo que pasa es que muchos van a asociar esto a que vos de por ahí te hiciste el Cerro por la juventud que tenés, pero aclaremos que no. Yo recuerdo que antes Cerro era un club formador de arqueros. El caso de Danilo Acebal, después apareció Aldo Bobadilla, Diego Barreto, antes estuvo Roberto Fernández, que fue un ícono, su hijo también, Roberto Junior Fernández. ¿De qué me estoy olvidando, muchachos? ¿De qué otro arquero? Y sí, está por ahí, Bruno. Pero lo de Miguel irrumpe, él viniendo de General Díaz. ¿Y dónde empezaste vos a jugar? ¿Dónde debutaste en primera? ¿En General Díaz? Yo debuté, sí, en General Díaz debuté con Aldo Bobadilla. Ah, ¿y cuánto tiempo estuviste en General Díaz, Miguel? Y yo estuve desde la inferior, de la sub-15 que estoy en General Díaz. Después en el 2017 creo que o 2016 fui llamado para formar parte del plantel de primera, y luego me mantuve ahí como tercero, cuarto arquero, estaba ahí en General Díaz, hasta que en el 2019 tuve la continuidad de partidos que gracias a Dios me pudo llevar a hacerlo. Esto es mucho de perseverancia, ¿verdad? La verdad que sí, así como siempre hablo así con arqueros jóvenes, que esto, el puesto es de mucha perseverancia, quizás a algunos le llega rápido, pero también hay que ser constante con eso, porque no todos puede ser así rápido. Así como siempre dije, digamos, fui un bendecido de poder hacer todo esto en muy corta edad, digamos, y tratar de aprovechar al máximo. Pero es estar siempre, practicar, no darse por vencido. Ves que tenés 3 o 4 delanteros por delante tuyo y a veces tantas vueltas da la vida. ¿Vos sabías la historia de Neri Alberto Pumpido? No, la verdad que no sabía nada. Y te voy a contar la de Italia 90. Sí. El arquero, el segundo arquero, ¿verdad? Porque Neri Alberto Pumpido era el arquero titular. Sí. ¿Verdad? El segundo arquero, ¿quién era, Johnny? Islas. Islas. ¿Te acuerdas del técnico de Sudamérica? Sí, me acuerdo. Bueno, y él era su segundo arquero. Y él le dijo al técnico, yo no me voy a ir al Mundial, profe, porque ya estoy cansado, yo no quiero más ser suplente. Entonces, ¿sabes a quién le llamaron ahí? A Sergio Javier Goycochea. Y las vueltas de la vida, vos sabés que Neri Alberto Pumpido sufre una lesión porque el anillo, ¿verdad, Johnny y Fabio? Ustedes recuerdan, se le había quedado por el larguero, por el travesaño. Sí. Y se lesionó gravemente, entonces entró Goycochea y después ya no te cuento la historia, que vos sabés que terminó siendo un ídolo total, ¿verdad? Y esas nomás son así como que las vueltas de la vida hacen que vos, si vos estás pendiente, vos trabajás todos los días, en algún momento te toca la oportunidad y vos tenés que estar preparado, como un soldado que tiene que estar despierto con el fusil en la mano. Sí, así mismo es estar ahí entrenando siempre al 100, tratando de, así como siempre dije, de cuando está suplente, de trabajar al 120, 130% de uno mismo, y cuando está titular a trabajar a un 150, máximo 200 para poder seguir manteniendo un buen nivel. Así como decís, es quizás muy pocas las oportunidades que te dé, pero debes estar ahí, debes estar atento para aprovechar al máximo. Bueno, ¿y cuándo firmás tu contrato con Cerro Porteño? Porque en principio nos dijeron que firmabas por 4 años. Sí, aún no sé, justo estaba comentando que acabo de llegar de vacaciones desde el interior de la casa de mi abuela, donde estuve disfrutando al máximo, casi no atendía ningún llamado, no ¿Cómo te dejó, Miguel? En Villarrica. En Villarrica. Sí. El año nuevo. Por Villarrica, a ver. ¿Qué te hizo tu abuela? ¿Qué te cocinó? Y pocuen, el locro, boriborí. La que vea. No, ¿a dónde? ¿Algún curé sirve? Sí, yo invité, guri.
Cuando ya cuidado que gente cuando pliego miena. Sí, sí, no, y quedan al ritmo, ve. Sí. Y decime una cosa, ¿y tienen el tatacuá? Sí, hay todo ahí, completo. La sopa del tatacuá tiene otro sabor. Sí, es increíble, ese era. diferente, sí, la verdad que sí, es bastante diferente a la otra. ¿Y cuál es la especialidad de tu abuela? No, la abuela era Yabuguá. ¿En serio, de todo tanteo Yabuguá. ¿En serio? Sí. ¿Y le llevaste algún regalo? Sí, la verdad que traté de llevarle a cada integrante de un grupo de familia en obsequiarle una remera ahí a mis padrinos, a mis tíos que siempre están apoyándome desde la distancia. ¿Y vos sos villarriqueño? No, yo soy de Luque, pero mi mamá es de Villarrica y cada vez que desde chico, digamos, en las vacaciones íbamos por ahí, nos quedamos un buen tiempo y este año, este comienzo de año, la verdad que aproveché al máximo para quedarme ahí y disfrutar con ellos. Qué bueno, que eso te va a fortalecer espiritualmente y venís con todo para encarar el año. Bueno, mi querido Miguel, muchísimos éxitos. Hoy entonces arranca básicamente el operativo 2021 con las pruebas de test de COVID y que todo salga muy bien para vos, para tu familia, muchos éxitos y a seguir. Vos sabés que esto es día a día, no bajar la guardia. Bruno. Y te deseamos muchísimo éxito, sí. Sí. Muchísimas gracias. Miguel, sí. Aquí me dicen que Gaspar Cáceres te enseñó mucho, ¿es cierto eso? En General Díaz. Sí, estuve bastante con él en las inferiores, estuve trabajando bastante con él, la verdad que me enseñó bastante, digamos, el día a día y compartir con él, y hasta me llegó a mí la triste noticia de que falleció. Bueno, gracias Miguel, mucho éxito, gran campaña con Cerro Porteño, felicidades, gracias Miguel. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Miguel Martínez, arquero de Cerro Porteño. Tenemos que vender, muchachos, 12:39. ¿Qué tal me escuchan ustedes, muchachos? Muy bien. Impecable. Excelente. Ya se me escucha mejor, ¿verdad? Impecable. Y yo ya estoy en un 85-90% otra vez. Miel de abeja, Bruno, abundante. Sí, estamos con todo. Todo lo que me escriben estoy tomando, mi querido Johnny. Pero la voz sigue no sigue siendo la misma. Igual hay un pequeño... No, está mucho mejor, Bruno. Pero está mucho mejor. Sí. Bueno, está bien. Conté bien la historia de Nery Mumpido, ¿verdad? Me parece que... Yo me quedé con la duda, Bruno, con respecto a cómo se lesionó del dedo. Impresionante los amigos del WhatsApp, Bruno. Poner a todo. Poner audio WhatsApp. Vamos a darle participación a la gente, hermano querido. Aquí me dice un señor que fue lesión, que le rompió su compañero Olar Ticochea. No era el anillo. Lo del anillo en otro partido. Pero fue Pumpido también. Sí, fue Por Pumpido. eso yo me confundí y gracias a la audiencia, viste que tenemos una audiencia muy avispada. ¿Cuál es el sinónimo de avispado, Johnny? Avispado. Sí, sinónimo, rápido. Fabio, sinónimo de avispado. Y en alerta, está pendiente. Atento, sí. Ponemos avispado. Avispado dice... Por eso se suele decir, ese gato es un animal avispado, dice. Sí, que es vivo, despierto para entender las cosas y actuar en consecuencia. Ahí está. Vivo, despierto, agudo, listo. Ahí está. Y tenemos una audiencia muy avispada. Muy atenta, muy aguda. Sí. ¿Y en qué partido fue que Pumpido se le quedó? Vos sabés lo que es. Terrible fue esa lesión. Yo recuerdo esa imagen. Pero aclaremos que en la de México 86 entonces fue con su propio compañero Olar Ticochea y ahí entra Huicochea. Italia 90. ¿Y en qué partido fue que se quedó él con el anillo de casado? Porque después eso se comenzó a prohibir. Se prohibieron las cadenas. Eso también cambió en el fútbol. Podemos hacer un bloque a la 1 de la tarde. ¿Qué cambió en los últimos 20 años en el fútbol? Mirá que vamos a encontrar muchísimos cambios. Antes vos veías los jugadores entraban con su cadena de oro. Vos sabés que el jugador de Boca... Anillo.
Un jugador de Boca le robó su cadena de oro a un jugador de Barcelona, Bruno. En un partido serio? amistoso Boca-Barcelona. No me diga, ¿y cómo es la historia? El Chipi Barijo, a un holandés. Dice que sí. tiro libre de esquina para el equipo de Boca. Defendía el holandés y le mira con mucho cariño Antonio Barijo, el Chipi. ¿Quién, al jugador o a la cadena? Al jugador, al cuello del jugador. Ah, al cuello del jugador. Y vio una cadena bastante interesante. Grosor interesante. Viene la pelota, va el holandés para sacar y el Chipi Barijo directo al cuello y le sacó su cadena. ¿Y después? Y se llevó, me parece que hasta ahora tiene la cadena Antonio Barijo. Pero ¿y no holandés. se dio cuenta el rival? No, no se dio cuenta. ¿Y se vio una imagen después de eso? Creo que hay una fotografía donde va el holandés y el Chipi Barijo muy cerca de él. Pero eso después contó Barijo él como anécdota. Sí, señor. Ah, mira vos, no sabía. Poné pues tu audio WhatsApp, Johnny. Y a la una vamos a hacer el bloque este que te digo. Te cuento, Bruno, que el audio WhatsApp lo tiene que manejar Obi desde Y console. que meta nomás Sí, ya, sí. Obi. Mete pues Obi 5 y vamos a vender con Evan. Ahí está, empieza a elegir entonces. Chicle también se prohibió, no sé si se acuerdan en un partido donde Roberto Acuña se atragantó con su chicle, casi murió. Ah, el chicle también se prohibió. Sí, porque la verdad que hoy yo no veo más jugadores con mascando chicle. Antes era una moda eso, vos veías a los jugadores mascando chicle. Es más, los técnicos. Vos sabés que Cubilla mascaba chicle durante todo el partido. Y mascaba con tanta fuerza, seguramente por los nervios, la tensión, que él llegó a tener inclusive problemas dentarios después. Tuvo un desgaste muy fuerte en su dentadura. Por lo general, eso hacen los técnicos cuando dejan de fumar, por ejemplo. Buscan un nuevo hábito. Sí. Le pasó a Cruyff, por ejemplo. Los chupetines de Cruyff fueron... Sí, famosos después, sí. Sí. A ver. Audio WhatsApp. Neri Pumpido se fracturó su dedo en el primer partido contra Camerún, en el Mundial de 90. Eso es lo que pasó. Y a partir de ahí ya Goicoechea entró y no soltó más el arco. O sea que ya fue figura a partir de ahí. Y eso pasó. Ah. Bruno. Sí. Y los técnicos fumaban y la épica de este técnico de Argentina que tomó supuestamente champán, ¿cómo es que se llamaba? Bilardo. Del mundo. Bilardo. Ese fue épico también. Sí. Sí, antes fumaban los técnicos fumaban en la banca. Más audio WhatsApp, por favor. Bruno, el kepi está prohibido todavía. Ah, el kepi, ¿te acordás? O sea, Juan Zacarías usaba kepi. Sí. Cayetano reusaba kepi. Había varios. Mario Yaquet, ¿te acordás? Yo creo que se refiere a los arqueros también, Bruno. Los arqueros también usaban kepi. Sí, por eso. Y, no, pero ahora ya no se usa. Lo que pasa es que la mayoría de los partidos se juegan de noche, ¿verdad? Y también, yo recuerdo uno de los últimos que vi fue Claudio Ibarra, por ejemplo. Claudio Ibarra, sí, en colegiales. En colegiales, sí, señor. Sí, 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 sí. Ferguson, técnico de Manchester, le callaba, pero con fábrica de chicle, y estaba chicle, para la mía tu tren colilla, motimbo, me pita. Sí, Ferguson fumaba esa, ¿cómo se llama? Cada chicle durante todo y encima abría su boca, se chicleaba, que daba miedo. Mauricio Sarri, Bruno, de ese señor, el técnico italiano Mauricio Sarri. Él es un fumador empedernido. Sí, ahora usa un mini cigarrillo. Exactamente. Pero parece que no es cigarrillo, es una especie de tabaco. La colilla. La colilla, ¿verdad? Sí, va... Y va mordiendo porque está prohibido fumar, entonces él usa eso, Sarri. Sí, señor. Sí, el mismo. El que era técnico de la Juventus.
Ahora creo que está, ¿dónde está? En Chelsea estaba también. Él fue despedido de Juventus y quedó sin trabajo. Ah, quedó sin trabajo. Ah, no, estuvo en la órbita de Chelsea. Sí. Mauricio Sarri. Dirigió antes al Chelsea, Bruno. Al Chelsea dirigió. Dirigió, ¿verdad? Sí. Tuvo aquel problema con Kepa, el arquero, que no quería salir en una final. Sí. No, entonces Juventus, Chelsea y ahora está sin trabajo. Exactamente. Y un personaje, porque la televisión siempre lo mostraba y él estaba con su pabilito de cigarrillo, la colilla, ¿verdad? Y mordía. Increíble era. Bueno, más audio WhatsApp, muchachos. Bruno, antes el jugador le podía pasar la pelota al arquero y agarrar con su mano. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Cuñadía, no, pero cuando le llegaba al delantero le pasaban a su arquero. Y por eso se instauró la regla esta de que deliberadamente no le puede pasar al arquero, ¿verdad? Porque sería mucho tiempo también. Aparte que el arquero tardaba a veces mucho en reponer, agarrar y le pasaba al central. Después cuando venía el oponente, le pasaba al arquero y ahí reventaba al arquero, ¿verdad? O le tocaba al otro lado al compañero. A ver. Es la colilla del cigarrillo lo que él lleva. El filtro del cigarrillo nomás él lleva. Sí. Y tiene en la boca para oler. Sí. Hablo de Mauricio Sarri. El mismo, así mismo. Muy bien. Avispado oyente. A ver. Es Gatorade, Milardo. Es Gatorade, señorita. Es Gatorade, sí. Le preguntó si era, le dijo que no podía tomar alcohol en la cancha, le dijo, no, es Gatorade, le dijo. Bruno, gente, Almeida fumaba también, ¿verdad? No recuerdo. Sí, llegó a fumar. ¿Pero en la cancha? Sí, en la cancha. ¿En la banca, pero? Sí, por supuesto. Yo no recuerdo. Llegué a trabajar con Ever Almeida allá por el año 2001 y una vez me pidió cigarrillo y fumamos juntos. Y después me dijo que se había retirado de la fumata. ¿En serio, Johnny? Sí, señor. Más audio WhatsApp. ¿Ingreso de bebidas alcohólicas? No, señorita. No, señorita, yo tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Ahí está lo de Bilardo. Gracias, Bobby. Bruno. Señor. Técnico de Alemania lo pone yo a tuya y pues no a ver. Ah, no, Joaquín Low, técnico de la selección alemana. Ese no, muchacho. No, antes ese de paso. Meta, ¿te acuerdas que el arquero podía entregarle ahí a un central que estaba dentro del área? Después eso se cambió y ahora volvió otra vez a lo anterior. Qué quilombo. Más audio WhatsApp. 0972-730-730. Bruno, Catre tomaba también, ¿verdad? ¿O sigue tomando? No sé su día privado, hermano querido. Y viene como ahí, como que no va a tomar igual que todos los mortales. Almeida fumaba siendo técnico ya, cuando dirigía partidos. No sabía. O sea, yo por lo menos no recuerdo, no tengo mi imagen. No tengo la imagen en la cabeza, a ver. No, Bilardo dijo Gatorade justamente porque Gatorade no lo auspiciaba. Entonces él muy inteligentemente dijo, a propósito, Gatorade, dijo. Por eso así nos dijo también el oyente. Ahora entiendo. Yo tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Ahí está. Clarísimo. Jope Bruno, ¿te acuerdas los dientes de Drogba? ¿Drogba? ¿Qué dijo Drogba? No entendí, muchachos. No se entendió. Otro audio WhatsApp y nos vamos a llegar. Johnny, Bruno, hasta hace poco metía a la fumata el amigo Almeida. Una vez estaba suspendido y le enfocaron, estaba detrás del tejido y le estaba pucheando como el loco. Mira, oche. Bueno, pausa, tenemos que ir cumpliendo y vamos a seguir con la programación y con los oyentes también. Vamos, por favor.
Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @empresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Teléfonos 021-506-104. El Facebook. Asismed te presenta sus nuevos planes estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Nuevos rones de Tres Leones. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función Clean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Bueno, estamos de vuelta. Muchachos, el campeonato arranca el 5 de febrero.
Lo de Cerro, me decís que Boselli ya está. Tiene que firmar seguramente Miguel Martínez en las próximas horas. Hoy se presenta para hacerse el hisopado y ahí le van a hablar del tema del contrato, que ya de hecho Cerro lo tiene establecido así, ¿verdad? Se habló de Como él estuvo en el interior, no firmó el contrato. Se habló de un uruguayo, Bruno, Jesús Trindade, para Cerro Porteño, pero esta mañana empezó a trabajar con Peñarol. Fenecía su contrato el 31 de diciembre, firmó esta mañana y empezó a trabajar, así que se descarta para Cerro Porteño. Repito, de la propia prensa uruguaya que hablaba de este volante interno que puede jugar por derecha o también por izquierda. ¿Qué más sobre este Monetti? Y está siendo titular, Bruno, en los partidos que está jugando San Lorenzo de Almagro por la Copa Diego Maradona. Jugó la final de la Copa Libertadores Lanús Gremio. 31 años. Pero es flojito. No es muy seguro pero que diga. Veo que tiene varios títulos, Johnny. Campeón con Lanús en el 2016. Copa Bicentenario con Lanús 2016. Supercopa Argentina con Lanús 2016 y Copa Colombia con Atlético Nacional de Colombia en el 2018. Monetti. Es lo que dicen en la prensa argentina. Aclaramos, 1,84 m. Sí. Es lo que dijo Mariano Clos, nuestro colega. Actualmente juega en San Lorenzo. Y con respecto al nombre de Mariano Andújar, uno anunciaba eso, Bruno, y decía, le va a pelear el puesto a Alfredo Aguilar. Pero yo no sé si Monetti va a ser titular con esto, si le va a pelear el puesto. Va a ser un segundo arquero interesante. Aguilar. ¿A quién? Aguilar. Con esto para mí Aguilar tranquilamente va a ser titular todavía. ¿Te acuerdas que hablábamos del tema si venía Andújar? Sí. Ahí como que poníamos más en duda. Andújar es más que Monetti. Sí, claro. Mucho más. Trayectoria, experiencia, seguridad. Yo de hecho que inclusive con la venida de Andújar yo les había dicho a ustedes, yo estaba como que de contramano con respecto a la opinión de ustedes. Yo creo que Aguilar debería ser el titular, ¿verdad? Pero dependía un poco del estilo de fútbol de el técnico de Olimpia, ¿no? Gorosito, que juega muy largo. Si me dicen que Monetti tiene 2 años y medio de contrato todavía con San Lorenzo. Acá un colega me dice, ¿no tomó fuerza de nuevo lo de Juan Espínola? Es bueno Monetti, me dice otro. ¿Quién es que me dijo que es flojo? Yo. Y yo también lo pongo en duda. No, él recibió muchos goles. Acá me dice un prestigioso colega, compañero nuestro. Es bueno, me dice. Y entiende muchísimo. Hace años que está en el periodismo. Ya saben a quién me refiero. Sí. Bueno. Y él ve mucho fútbol argentino. A mí no me gusta. Entre Monetti y Aguilar me quedo con Aguilar eternamente. Mucho más seguro, mucho más centrado me parece Aguilar que Monetti. No hubo ningún contacto con Monetti, nos dice Wilson. Pero ¿y quién esto te envió, Wilson? No, cada vez es más difícil, hay que descifrarle a nuestro productor ahora. Encima que ya es difícil luego nuestro trabajo. ¿Quién te dijo? ¿Un directivo? ¿Quién? El que cuida la cancha del Club Olimpia, el revendedor ahí que está frente al club. No sé, alguien. ¿Quién te dijo, Wilson? Directivo de San Lorenzo de Almagro. Bueno, el que se está armando es River sorpresivamente. ¿Y Guaireña qué? ¿Luqueño qué? Y Guaireña ayer hablábamos con el gerente deportivo a la tarde, Bruno, con el gerente deportivo Guaireña, y nos decía que ellos también le quieren a Nelson Aedo. Que ya le propusieron algo también. Yo creo que va a cerrar con Sol. Sí. Estoy leyendo el Zócalo de ABC TV, Canal 19, tío. San Bernardino en alerta por casos de COVID. Aglomeraciones se dan en eventos privados, aseguran. Genduta, este enero y febrero será, ¿eh? El virus está por todas partes, hermano querido. Claro, porque tuvimos, Bruno, un 25, un 31, mucha gente fuera de la ciudad, en el interior,
retornar con todo, continuar con las vacaciones, entonces enero y febrero va a ser muy pesado. Yo te digo, bueno, 25 de yo el 25 pasé en mi casa, pero fue un círculo muy, muy cerrado, ¿verdad? Y el 31 totalmente live. Muy familia también, pero había un descontrol de la gente. Vos veías en las calles, inclusive gente que, vos sabés que por lo visto que el confinamiento y esta presión hizo, yo no sé si ustedes vieron, muchachos, eso. Primero las discotecas, ¿verdad? O sea, no es discotecas, sino que así lugares privados donde ponían música, y en las casas, por ejemplo, salían en la vereda, ponían la música y a bailar, hermano querido, entre 20 y 30 personas ahí a tomar lo que había. No sé si llegaron a ver eso. Esos encuentros familiares con familias numerosas son muy peligrosas. No, pero después iban cayendo. Sí, también. Si vos tenés una prima de 20 años, se iba cayendo el novio con el amigo, con este. No, era una cuchipanda generalizada. Eso es lo que yo he visto, ¿verdad? A lo mejor estoy equivocado, pero hoy se reúne Espíndola con la gente de Olimpia, dicen. Juan para Espíndola. averiguar, muchachos. Sí, es buen arquero, Johnny, señor, hay que averiguar esto sí, de Espíndola. Exactamente, justo ya. De buena fuente te digo, porque es un colega que maneja muy buena información. Sí, ya consulté el caso, Bruno, esta mañana, cuando tuvimos la información de el caso de Andújar. Consulté por él y la persona me decía, por ahora no tenemos nada. Tenemos que tener la información oficial que Andújar no va a venir, y allí vamos a empezar a hablar con otra gente. ¿Y quién es Juan Espínola? Recordarle un poco a la gente. Juan Espínola, de la cantera de Cerro Porteño de Presidente Franco, jugó en primera división con ese equipo, después pasó a Nacional, varias temporadas en el equipo Albo, y este campeonato de apertura, donde él se afianzaba como titular, la directiva le propuso renovar contrato, él pidió un monto importante de Nacional, no aceptó y lo mandaron a la categoría reserva. Terminó el año 2020 trabajando con la reserva. Este es el muchacho alto de ojos claros, ¿verdad? No, ese es Rojas. Es Santiago Rojas. Ese es Santiago Rojas. ¿Y Juan Espínola quién es? ¿Qué fisonomía tiene? Juan Espínola es un arquero de buen físico, pero si no se cuida, sube mucho de peso. Él trabajó muchísimo, hasta me parece que llegó a bajar casi 10 kilos. Ah, mira. Para ser arquero titular de Nacional. Tiene 26 años, Bruno. Sí, está en buena edad. Y bueno, muchachos. Te puedo dar un consejo mientras... Bruno, por favor. El caso es algo que quiero a nuestra audiencia. Continúa la gran feria de Garage Edición Reyes del Shopping Marical. Del 6 al 11 de enero, con importantes descuentos de los locales adheridos y beneficios de cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de los bancos. Atlas y Sudameris. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Aitiva 89 y Aitiva 92 o nuestro diésel Aitiva S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. ¿Te duele la cabeza, la espalda y la cara? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es solución, lo mejor es Kiva, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. En 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Por fin de año, Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales. Arcoiris con sabor y confianza.
Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Verano sin cortes, generadores Kohler a gas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. ¿Sabes quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. 13:07 en todo el país. Continuamos aquí en Cardinal Deportivo. ¿Esto se puede decir? El caso del delantero de Cerro. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Wilson al respecto. Dentro de estas negociaciones que van y vienen con los equipos. ¿A vos te gusta Juan Espínola, Johnny? A mí me gusta, buen arquero, buena proyección. Terminó jugando muy bien en Nacional. Y a tal punto que me parece que Nacional se equivoca al sacarlo definitivamente del plantel, de enviarlo a la categoría reserva, porque venía siendo titular, mucho más aplomado que Rojas, Santiago Rojas. Sí, es un muy buen arquero. Sale muy bien con los pies también, saca muy bien con los pies. Saca muy bien, tiene buena salida, tiene juego aéreo, que es muy difícil conseguir a esta rápido para la chique. Sí. Y sí, como con las pelotas cruzadas no tiene muchos problemas. Se trata de un buen arquero que se puso, o en todo caso se puso firme con una postura en donde pidió un poco más para que le mejoren el contrato y por supuesto el salario. Y ahí es cuando hubo una diferencia muy marcada con la gente de Nacional. Y ahí es que lo mandan a la reserva y se tiene que aguantar toda esa situación de no jugar más, de quedar inactivo. Pero se trata de un muy buen arquero. Se trata de un arquero que si viene, no le va a quedar mal estar en la banca, por ejemplo. Pero si le toca ser titular, no va a desentonar. Por lo que hizo Nacional. Sí, me dice Wilson que tenemos audio breve de lo que decían Agustín Alayes, manager de Estudiantes, y Mariano Andújar, confirmando que continúa en el equipo Pincha Rata para la temporada 2021. El motivo más importante, prioritario de esta conferencia es informar con alegría el vínculo, confirmar el vínculo de Mariano con Estudiantes hasta junio, como tal cual estaba previsto en un primer momento. En estas últimas semanas hubo mucha información dando vueltas sobre el tema, mucha opinión también. Nosotros como club en ningún momento nos manifestamos porque creemos que hay que hacerlo en el momento indicado y que los hechos terminan siendo más importantes que las palabras. Y los hechos indican que nuestro arquero, nuestro referente, nuestro capitán va a seguir con nosotros como hace 5 años o 5 años y pico ya. Es un privilegio que nos hemos podido dar y que le hemos podido dar al socio y al hincha en todo este tiempo. No tengo dudas de que es una noticia que va a causar buena sensación en todos ustedes. Y bueno, agradecerle también a Mariano el compromiso. Es lógico que en un jugador como él haya clubes interesados por su nivel, por su trayectoria, por su jerarquía. Y por suerte, después de hablar mucho en este último tiempo de todo, del club, del equipo, del futuro, consensuamos que lo mejor es seguir juntos tirando para adelante para tratar de recomponer el momento futbolístico del equipo
y que la cosa mejore. Es lo que queremos, es lo que merece también la relación de Mariano con Estudiantes. Uno de los motivos que hablamos en estos días tiene que ver con eso, con que el capítulo final sea de otra manera. Ojalá que dentro de 5 meses estemos hablando de una renovación o de lo que Mariano quiera y lo haga sentir cómodo, y fundamentalmente lo que sea importante también para el club. La verdad que hablábamos también, hoy por hoy, en esta época de la virtualidad, hay noticias que se corren muy rápido, y muchas veces, como el club nos expresó, yo tampoco nos lo hicimos públicamente, entonces siempre hay que esperar, y más teniendo en cuenta el sentimiento que tenemos todos por el club, el cariño que nos tenemos, a pesar de, obviamente, diferencias que muchas veces se tienen. Siempre lo primero es está Estudiantes, y todos queremos enderezar este rumbo. Entonces vale aclarar que acá no hay especulación ni económica, ni hay renovación de contrato, como acaba de decir Agus. Mi contrato termina en junio, entonces lo que sí hay es un compromiso sentimental, sobre todo de todos nosotros, de lo que somos, digamos, la vieja guardia, entre Agustín, Sebastián, yo, tratando de enderezar este presente que nos duele a todos y que creemos que no es justo para Estudiantes. Así que no hay mucho más que agregar. La verdad que estoy muy contento de las muestras de cariño que me brindaron toda la gente en las redes sociales, todo. La verdad que me sentí muy, muy querido, con algo que, bueno, se generan estas noticias, y ese mimo que me dieron, la verdad que me encantó, a pesar de que no seguimos acá estando juntos, y toda esa buena energía que me dieron a mí, yo deseo de todo corazón que lo tiremos para que el club futbolísticamente podamos volver a estar donde nos merecemos. Entonces, más que eso no tengo para decir, solamente gracias al club también por hacerme sentir importante, por hacerme sentir parte, y gracias a los equipos que se interesan en los mercados de pase en mí. La verdad que eso me hace sentir vigente, me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien, pero bueno, más que esto no voy a decir. Bueno, esto decía Mariano Andújar, entonces oficializando que no viene al Olimpia, y efectivamente se queda en Estudiantes de La Plata en conferencia de prensa. Haremos el seguimiento correspondiente con Johnny sobre el arquero Ortiz. Últimamente, o sea, en Nacional actualmente, ¿verdad? Para saber si es que Juan puede Espínola correr o no. Víctor Centurión, ¿por dónde anda? Y últimamente en Sol y su representante Hugo Gaona le estaba viendo algunos mercados. Colombia, donde ya estuvo, pero por ahora no hay nada con respecto a dónde va a jugar 2021. Juan Espínola quería decir. Sí, Juan Espínola. Juan Espínola de Nacional. Entonces haremos el seguimiento de Juan Espínola, si es que se reúne hoy con la gente del Olimpia para averiguar, y contractualmente él hasta cuándo tiene con Nacional. Ya no tiene contrato con Nacional. Podría ir al Olmedo de Ecuador, Víctor Centurión, dice Wilson. Y otro arquero que está libre es Gavilán. Muy bien. Que para ser arquero de emergencia me parece que tiene nivel. Ascona. Carita, nuestro amigo. Bruno, este domingo un ágape en cancha el Deportivo Pinoza. Están invitados con... ¿Qué dice? Con mucha prolijidad detrás del crédito agrícola de habilitación. Con tu gente, tu papá, andaba también por ahí cartel del estadio, dice General de Ejército Alfredo Stroessner, Matiauda, único líder, cumple 99 años. Mirá, ocho.
El Pinocho. Deportivo. Sí, señor. Deportivo Espinosa, que tiene el nombre hasta hoy oficial de Alfredo Stroessner en la cancha. Eso no sabíamos y nos enteramos la otra vez. ¿Se acuerdan, muchachos? Sí, yo sabía. ¿Vos sabías? Yo viví cerca de la cancha del Deportivo Espinosa. Llegué a jugar inclusive en esa cancha. Y yo entraba en el Verbo Divino, Johnny. Roque Santa Cruz también. Y yo siempre me iba, cuando tenía mi chica, y me iba caminando, la acompañaba hacia su casa, que era hacia el barrio Pinoza, hacia el Club Pinoza. Sí. Y vos ya sabés cómo era el tema. Por supuesto, sí. Linda época, Bruno. Linda época, si pudiéramos volver a esa época. Lo más lindo de la vida es el colegio, la etapa de la escuela, ¿verdad? Pero esa etapa del colegio, ¿dónde comienza? Que tenés tu chica y te va la acompañada. Sin celular. Hoy ya no existe eso, ¿verdad? En el micro, sin celulares. No, nada. Y era una besuqueada, hermano querido, que duraba media hora. Y nadie te molestaba. ¿A la mañana o a la tarde, Bruno? Porque a la tarde era mucho más complicado. Y a veces gozábamos cuando entrábamos en el horario nuevo de que ya se hacía oscuro temprano. Horario de invierno. Hacía más tu golpe. ¿Entendés? Con mayor tranquilidad. Pues digo golpe en el buen sentido de la palabra. Claro, de juventud. Y de eso hablo. Que lo máximo era una chapada de media hora. ¿Y a quién le hacía daño con eso? ¿Verdad? Sí. Llegaba a tu casa y le llamaba otra vez por línea baja. Sí. Y hablaba otra vez. Y tu mamá te decía, cortá ya a mi hijo el teléfono. Qué bárbaro. Después ya era la pelea con mi hermana. Porque también tenía que usar el teléfono, le tenía que llamar su compañero. El amigo también. Sí. Y así era, Johnny. Sí. Y antes era así, pero ahora ya no puede hacer esas cosas, ¿verdad? No, porque... Me firma para morir, ahora o no sé si hasta ahora existe eso. ¿Será que...? Yo no sé, nunca más visto, ¿verdad? En la época de... Después entré en otro colegio, vos sabés que le conté yo que tenía... ¿Cómo se llama? Era muy cabezudo. Y después entré en otro colegio y esperábamos el colectivo. O sea, yo esperaba con la señorita en cuestión el colectivo, ¿verdad? Y ella se iba en una línea y yo me iba por otro lugar, ¿verdad? Pero esa espera de colectivo era mortal, será. Rogaba para que no venga el colectivo. Y se reían los amigos de mi papá porque le contaban que yo estaba a los besos con una señorita. Y eso yo no suelo ver más, o existe todavía. Es que en la escuela sí, no en escuela, en los colegios supongo que sí todavía, ¿verdad? Esa salida así de acompañamiento romántico, de acompañarle a la señorita para tomar el colectivo. Es que ahora uno toma de la mano a su compañerita y inmediatamente te sacan fotos, ya te escrachan, ¿verdad? Sí. No, pues yo te hablo de colegio ya cuando ya sos grandecito, ya no de criatura, por supuesto, ¿verdad? Claro. Siempre hay algo, Bruno. Siempre hay algo. Eso no cambia. No va a cambiar, ¿verdad? No. Quizás la manera de comunicarse sí, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez, por ejemplo, Fabio o vos, Johnny, que viste, por ejemplo, una parejita así besándose colegiala? Yo hace poquito. Sí. ¿vos viste? Antes de la pandemia sí llegué a ver. ¿En serio? Y le dije de todo. ¿Por qué, Johnny? Sí, cerca de mi escuela, en la escuela de mi hija. Una escuela. ¿Por qué, Johnny? Y porque estaba la parejita esperando el colectivo y me dice mi hija, mira papá, me dice. No le hagas caso, le digo. Bueno, no fuimos. Le dejo a mi hija en su escuela, vuelvo, iba subiendo de tono, Bruno. Dejarle la vida. No, pero en la calle no, hasta besito, hasta piquito sí. Pero el toqueteo ya no. Pero vos sos un dictador, Johnny, no podés. Después tenés que enseñarle a tu hija. Eso es algo que va a pasar ya, Johnny. ¿Vos pensás que ella no le va a besar a alguien? Sí, pero que no haga públicamente. Yo acepto hasta el piquito, Bruno, hasta ahí. Y bueno, pero ¿y vos no ves acaso en Europa se pasean besándose? No. Bruno, vos no te imaginas ese momento en que Johnny se acerca a la pareja que estaba tan entusiasmada. No quiero estar ahí. Johnny, vamos un poco al audio WhatsApp. Johnny, ¿por qué sos así? Acá uno ya me trata de cuñadí, ¿no? Cuñadizo, Johnny, ¿en serio? ¿Cómo que eso va a ser? Yo cuido al
a esa pobre chica yo estaba protegiendo. El Grinch del amor. Johnny, el Grinch del amor. Johnny, totalmente de acuerdo con... Este está de acuerdo con Johnny. Ahora eso vaya es a cortar. acoso, dice. No, lo que pasa es que entró una llamada. La gente llama al WhatsApp, no llamen. No, envíen WhatsApp, audio. WhatsApp, Digo, audio, WhatsApp. totalmente de acuerdo. Bruno, el día de mañana hay copa también de así. No. No, pero un besito, hermano, Cada cosa ahí tiene no su podés lugar, picotarle Leca. la mano Mario, la calle, abrazándole a mano, se tratan tu... de chica. ¿Eh? No podés darle la mano dándole un besito. ¿Por qué Johnny venía a retar a la pobre parejita? No, besito una cosa, pero toqueteo ya otra cosa. No, Ya pero vos cambia. no dijiste eso, Johnny. No, dije, ¿verdad que dije, Fabio? Que yo No, acepto esta toqueteo actitud. no dijiste, Johnny. Sí, claro. No, eso por ya es diferente. Eso ya es exhibicionismo. Y por eso dije, Bruno, le dejé a mi No, hija. eso está mal. Y cuando vuelvo a la parada, veo que va subiendo el... Ah, no. Sí, vos lo que dijiste es que subió de tono. Yo pensé que ya era un chape. Porque vos dijiste primero besito. Claro, no, estaban a los estaban besitos. allí hablando, le tocaba el pelo, el muchacho a la señorita. Porque ella una parejita ya no... ¿Los dos estaban uniformados? Los dos uniformados, sí, señor. Ah. Un colegio que está aquí a cuadra del... No, espera. Vos sabés que antes los colegios te sancionaban, te suspendían si es que te encontraban en la calle vos besuqueándote con tu compañera. Sí. ¿Verdad? Sí. No sé cómo es hoy. Yo no, te juro que no sé cómo es hoy. Y cosa que tengo 42 años nomás, no sé, pero supongo que habrá cambiado. Acá me dice, ahora eso es acoso. La senadora salía a buscar a los que se gustaban con su uniforme, dice. Oye, gustáis con su uniforme. Un sacrilegio era con el uniforme. Sin uniforme no pasaba nada. Dice, claro, es lo que yo le estaba contando. Lo que pasa es que antes también el uniforme era, por ejemplo, vaquero. Y arriba usabas una remera o una camisa y te quitabas después de eso. Claro. Te quedabas con la de Pero abajo. con la insignia del colegio era mortal. Sí, Hasta mi época en el 2010 continuaba eso, Bruno, dice Wilson. Ahora todo es por redes nomás ya, dice hoy. Y hoy, ¿sabe? Hoy va a estar de los pendex. Impresionante la cantidad de mensajes, Bruno. Mete los audios, mete de seguido los audios. Vamos a escucharle un poco a los oyentes. Cambios por partido, la cantidad de lesionados iba a disminuir o decís que más bien un problema de cuidado personal de los jugadores. Un abrazo. Hola, ¿qué tal, Bruno? Yo me acuerdo en el colegio, vos no podías hablar con tu compañera. Tiene que estar apartado, hombre y mujer con mujer. A ver. Bruno, elegante, es cierto lo que dice Johnny. Johnny y Ariel te hacen 6-0 nomás luego siempre. Vivimos en un mundo donde tenemos que escondernos para hacer el amor, pero podemos matar a plena luz del día. John Lennon, 1940-1980. Escucha, Johnny, esa frase de John Lennon, hermano. Puede decir John Lennon, puede decir Juan García también, pero no es algo para aplaudir. Estar claro que exhibiéndose siempre en la calle. El exhibicionismo no es bueno porque Sí, señor. está bien la intimidad, qué sé yo, cada uno hace lo que quiere entre cuatro paredes, ¿verdad? Pero la verdad que no es chocante cuando ya pasa el límite de ese beso, así normal es. Eso era un clásico antes, ¿verdad? De la famosa chapada, pues le decían los muchachos, vamos a chapar, ¿verdad? Y hasta ahí nomás. Porque también antes las mujeres eran como que más reservadas, ¿verdad? No, vos querías bajar la mano y te decía, ¿verdad? Ya te palmoteaba.
Y no existía eso de no, que vos quieras ser atrevido. Hoy día cambió mucho el sistema, no, se le respeta, creo que, o se le debe respetar más a la mujer, ¿verdad? A ver, ¿cuántos mensajes estamos recibiendo? Sí. Aquí, por ejemplo, no puedo leer lo que me envía Juan Hidalgo. Jaime dice, el compañero, en mi época la directora le alzaba a la pareja en su auto y directo a casa. Le llevaba a la casa y al día siguiente, en la fila decía, le encontré a fulana con fulano en la plaza. Y era un quemo. Sí. Besos en el recuerdo. En el colegio también, en la época de recreo, ¿te acuerdas que mucha gente se escondía y se besaban, verdad? Eso sí se castigaba, con fuerza. Ahora las chicas proponen, me contaron, dice Obi. Me contaron. Me contaron, sí, famoso. Tengo un amigo famoso ese. Tengo un amigo que tiene un problema. Yo máximo llegué a hacer huelga en el colegio, pero hasta ahí no. ¿Pero por qué? Porque estaba una profesora medio especial. Pero ¿sabes qué pasó, Fabio Martín, Bruno? Hicimos huelga. Fuimos amonestados. Yo llevé el aviso a mi madrina. ¿Qué pasó? Esa profesora después fue nuestra directora. Y me llevé muy bien con ella. Bruno, yo voy como hacer qué bárbaro, o sea, Johnny desastre. Está en línea Hugo Peta, Bruno, representante del arquero Juan Espínola. Adelante. Hugo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bien, Hugo, estamos aquí con Bruno, con Fabio, con todos los compañeros. El caso Juan Espínola, ¿a dónde va a jugar? ¿Va a fichar por un equipo del exterior o puede continuar su carrera futbolística en nuestro país? Mira, lo de Juan, hoy estaría recibiendo una oferta oficial y bueno, estamos esperando eso y también tengo una reunión pendiente a las 4 de la tarde de acá a la sede de Paraguay con un grupo de gente también para afinar algunos detalles, ¿no? Y bueno, en base a eso también poder definir y decidir cuál será el futuro de Juan, ¿no? Hugo, esa primera reunión que hablaste, ¿es para un equipo local? No. Es para un equipo en el extranjero. ¿Y a nivel local? A nivel local no. Sí estamos hablando con unos clubes, pero nada, no, todavía no tenemos nada concreto, ¿no? ¿Olimpia podría estar interesado en él? No, yo le comuniqué a la gente de Olimpia lo de Juan, ¿no? Le dejé saber también que Juan es un gran arquero, es paraguayo y está libre y está a nivel de cualquier arquero en Sudamérica, ¿no? Y ellos están al tanto, que ellos tienen sus opciones también y bueno, estaríamos hablando, tenemos una reunión pendiente también por otros temas y por otros jugadores, así que bueno, pero nada concreto, ¿no? Ellos están al tanto, sí. Por ahora, Rosario Central sería uno de los destinos que podría tener el Juan Espínola. Sí, puede ser uno de los clubes que están interesados y puede ser, ¿no? Tenemos 3 clubes en realidad en Argentina. Bueno, estamos esperando la oferta y bueno, tenemos la reunión pendiente con un grupo ahí que no vamos a ver qué resolver, ¿no? Hugo, Brian Montenegro ya fue presentado en el equipo de Independiente del Valle. ¿Cuánto tiempo de contrato para Brian? Sí, Brian fue presentado ayer, es por 1 año con una opción a compra. Estamos acá ahora, la verdad, muy contento, feliz
está trabajando, el club le puso a disposición toda la infraestructura y le están haciendo trabajos individuales con él, que la verdad muy bien, y está respondiendo muy bien también a la altura, así que estamos acá muy contentos por él y bueno, muy ilusionado también que pueda volver a encontrar el nivel que ha tenido en tiempos anteriores, y estamos muy ilusionados con él y bueno, con este desafío también, ¿no? Por último, Hugo, te cuento que Mariano Andújar no viene al Olimpia. Esto podría dar a un renacimiento de ese contacto con la gente del Olimpia. Decías, vamos a tener una reunión, un contacto. ¿En qué? Yo estoy viajando, mira, no sé si, como yo le dejé saber a ellos la capacidad de Juan, ellos están al tanto y bueno, es más decir, ¿no? Yo creo que la semana que viene yo estoy llegando al país también y vamos a coordinar unos días cuando estén disponibles. Vamos a ver también el problema, como se dice, el contractual, ¿no? De también del tema del COVID y bueno, todas las pruebas que me tengo que hacer y también las precauciones que tengo que tomar conmigo y con la gente que voy a estar reuniendo, ¿no? Cuidando todos los detalles. Así que en algún momento de la semana que viene, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Hugo. Dale a todos ustedes un gran abrazo. Hugo Peta, representante de futbolistas, está en Ecuador en estos momentos. Fue presentado Brian Montenegro y el caso de Juan Espínola, él no sabe mucho. No, lo que estaba señalando es que hay un club muy interesado en él, sí, desde hace bastante tiempo, Rosario Central. Sí, y yo hablo de Olimpia, hay otros clubes, se habla de la posibilidad. Pero ahí tienen que tomar también con pinza, ver qué es lo que puede darse en las próximas horas, ¿verdad? Pero señaló que le había ofrecido al club, que Olimpia ya sabe de las condiciones de Espínola. Y vamos a ver, como vos les decía, si esto da un giro después de toda esta situación de Andújar y que Olimpia está buscando otro arquero. Porque tiene que cubrir, ya no está Ascona, queda Pedro González, a no ser que el técnico diga, bueno, me quedo con este grupo de jóvenes para hacer el suplente en este caso de Aguilar. No, es evidente que Olimpia sale al mercado a buscar un arquero. Es evidente, sí, después de todo esto, alguien que pueda competir el puesto con Alfredo Aguilar. Y que lo exija al máximo también en los trabajos diarios. Esa es la intención que tiene Gorosito, entonces, de tener dos arqueros muy competitivos y que de ese lado pueda estar tranquilo a la hora de poner a uno u otro en el arco del Olimpia. Pausa 13:34. Contigo, gana tiempo y gigas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 2 gigas de regalo. O adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podés hacer contigo. Tigo, en todo lo que te mueve. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. De Sohuepio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Pitanderogape, Jare Ganata Catuete. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar, ahora somos importadores de Astrosacin de la Argentina de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones. Capiatá, Lambaré y Casa Central. Avenida Próceres de Mayo 805 Italia. Teléfono 220-894.
Cuando el único camino es dar un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing, o congelación rápida de manera individual. Este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí, con un práctico cierre-sieve que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos y tiritas de pechuga, patitas, caderitas, alitas y musitos de ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Compartir hace bien, por eso Lactolanda te invita a compartir su sabor en todo momento. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que Roque Santa Cruz prefiere y comparte siempre. De productos años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores. El Territorio Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro en todos los productos, todos los domingos, en los Digis Express de San Bernardino. Entérate de este y muchos otros beneficios del Territorio Visión Banco ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás. Con toda la gran feria de Garage, edición Reyes del Shopping Mariscal del 6 al 11 de enero con importantes descuentos desde los locales adheridos y beneficios de cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de los bancos Atlas y Sudameris. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. 13:38, informaciones con relación a la Copa Libertadores de América. El arquero de Santos habría jugado siendo positivo el miércoles. Ante Boca. Sí. Y según la prensa argentina, el arquero sigue en el país. ¿Y esto que llevaría, Fabio, a una protesta de Boca? ¿Estaría habilitado Boca para protestar? No, porque el partido no sufrió ninguna consecuencia en cuanto a no jugarse, por ejemplo, como el caso de Coquimbo, que no jugó, se cuidó, que quiso jugar el partido, pero Defensa y Justicia tenía los positivos y la Conmebol suspende el partido para proteger lo que va a ser el encuentro, para darle continuidad a esto. Pero lo perjudica el equipo chileno, que estaba bien, que estaba en óptimas condiciones. Pero aquí hay que decir, Fabio, que es el protocolo del país. Claro, está perfecto. Que no deja Defensa hacer actividad deportiva teniendo 3 infectados dentro del grupo. Sí, pero hay tiempo. Que se esperen para que se juegue en Chile. ¿Por qué sacarlo a Coquimbo de Chile? Sí. O en todo caso, la siguiente semana que juegue Defensa y Justicia y uno de armado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es el calendario. El tema es que Chile, para dar vía libre al partido, necesita 11 días de cuarentena del plantel de Defensa. Y ya no quiere esperar la Conmebol ahora. Ya no quiere esperar la Conmebol. Ya quiere definir la próxima semana, o por lo menos jugar el partido de ida la próxima semana en Asunción, cosa que está que va a ser así. Sí. Se va a jugar aquí en Asunción, ya sea en Cancha Cerro o en el Defensor del Chaco. Bueno, esa es la situación entonces de la Conmebol Sudamericana y lo que tiene que ver con la Libertadores y esto que señalabas, el posible caso positivo del arquero titular del Santos, que había jugado de esta forma ante Boca. Sí, señor. Una persona me envía un mensaje aquí entre una cantidad inmensa de mensajes y dice, pide ayuda, inclusive Fabio Martín, a ver si le podemos brindar una ayuda al amigo. Dice, buenas tardes, le saludo de la gobernación, fui despedido con 5 años de antigüedad. Pregunto si me corresponde indemnización, vacaciones, pago, me dice. Consulta, Fabio, a ver si le podemos dar uno. Me parece que sí. Si está 5 años de antigüedad, tendría que recibir indemnización. Pero, señor o señora, me parece que es un señor, Ministerio de Justicia y Trabajo, yo no le quiero mentir, no quiero decir así hay que hacer, pero
mejor sería recurrir al Ministerio de Justicia y Trabajo. Ahí le van a... Muy buena recomendación. Sí, sí. Eso es lo que se puede hacer, ¿verdad? Y ojalá que pueda cobrar lo que le corresponde. Mucha fuerza, señor. Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando, tema libertad, ya habíamos agotado todo, anunciando lo de Merlini, 3 años, lo de Javier Báez, 2 años. Continúa con la pretemporada al mando de Daniel Garnero. Lo de Cerro, hablábamos con Miguel Martínez también. 4 años de contrato para el arquero, el muy buen arquero, de excelentes condiciones, joven, y que sigue proyectándose como un arquero del futuro para Cerro. Después de Muñoz, obviamente. Sí. Pero es un arquero que le puede dar muchas satisfacciones a la hinchada azulgrana, sobre todo con este contrato prolongado que va a tener, y es una apuesta fuerte también del Chiqui para que esté listo en el momento en que lo necesita, así como lo tuvo en cuenta en el 2020 y lo hizo de muy buena forma. Sergio Vareiro con Robert Morales, Ronaldo Martínez y Mauro Boselli sería el grupo de ofensivos en Cerro, Fabio. Morales, Vareiro, Martínez y Boselli. ¿Te parece que...? Porque Cerro perdió a José Ortigosa y a Nelson Aedo. Sí. Y va, por ahora contrata uno. Boselli... ¿O se puede contar ya a Sergio Vareiro como un refuerzo porque no jugó casi el apertura, el clausura que terminó? Claro, va a estar ahí. Se está haciendo el trabajo con él para mejorarlo para esta temporada 2021. El titular va a ser Boselli. Pero ahí están detrás también chicos jóvenes que pueden aprender mucho de Mauro. Como lo decía el mismo Morales, que no desentonó cuando lo utilizó Chiqui. Vareiro, a ver si este es su año para darle también su mano al equipo. Y Ronaldo, ¿verdad? Ronaldo Martínez. Son los 4 de área. Y después también el técnico está buscando un extremo, como ya lo decía Juanma, que pueda competir con Enzo Jiménez. O en todo caso, si juega Enzo y muchas veces tiene algunas dificultades por izquierda, también se puede acomodar y jugar por ese costado. Porque recordemos, Fabio, el apertura y clausura Cerro jugó con Enzo Jiménez como extremo, y cuando Enzo Jiménez fue expulsado o no pudo jugar, estaba allí Oscar Ruiz, Cureí. Y sabemos que Cureí jugando por derecha es, si bien él agarra, engancha y le queda bien el panorama para el remate, pero es mejor tener un diestro que juegue por derecha. Sí, que te haga bien las diagonales como Enzo. Exacto. Y que si tiene que hacer un trabajo de abrir la cancha lo hace de buena forma, y sobre todo armar sociedades por ese costado, en donde lo que le vino muy bien a Cerro es el entendimiento que se tuvo entre el Beto Espínola y Jiménez. Y un tándem importante por ese costado derecho del Cerro. Y ahora lo que tiene que ver con Guaraní, mucha gente, me imagino que hay mucha gente está preguntando. Muchísima gente pregunta qué pasa en Guaraní. Es que están muy... Mandó silencio también el señor Cristian Mauriz. Creo que se dice así. Mauriz Cristian, sí señor. No, lo que pasa es que en Guaraní nadie está hablando ahora. Sí. Por eso te hablaba yo de si la duda está si hay un trabajo silencioso o no hay nada. Entonces la preocupación crece por el lado de Guaraní, porque a estas alturas ya ni siquiera en redes sociales se pudo mover el club para anunciar jugadores que están llegando. Es cierto que hay una base, pero para poder repetir la actuación del año pasado, donde estuvo muy cerca del título, necesita otros jugadores de peso también, Gustavo Costas, porque se vuelve al formato de la regularidad, que va a premiar al equipo que tenga mayor resistencia, y por más que ahora se acorten fechas, porque estamos hablando que de 22 pasa a 18. Y tiene que estar bien en casi todas las fechas para poder lograr ese objetivo. Más aún cuando Libertad se arma con todo, si bien tiene la Copa Libertadores, también hay que Israel primero en intervenir a nivel continental, después Libertad, y allá por abril aproximadamente Cerro y Olimpia. Quiere decir, Olimpia y Cerro van a tener unos partidos, un tiempo para encarar solamente el campeonato local, que arranca el 5 de febrero. Un alto porcentaje. Un alto porcentaje, sí señor. Para llegar a lo que va a ser ese debut de Copa en la fase de grupos. Y luego Guaraní realmente están los hinchas que ya están muy preocupados
qué pasa, preguntan, invocan el nombre de Santi Sosa, pero por ahora no hay un directivo que salga a decir estamos haciendo estas tratativas, este trabajo. El presidente también, después de la final, no supimos nada de él. Me preguntaban ayer, Fabio, y ahora recuerdo, pasó en la final, ¿qué ocurrió en el túnel o en el acceso al túnel entre futbolistas de Guaraní y los árbitros? Me preguntaban ayer. Habría que ver si el tribunal recibió alguna comunicación por parte de Juan Gabriel Benítez sobre esta situación entre Cecilio Domínguez, José Florentín y otros futbolistas sobre un supuesto encontronazo. Muy nerviosos los de Guaraní. Sí. Por lo que significó el partido, por cómo lo venían ganando, cómo le empata Olimpia, cómo en los penales otra vez, en este caso, la posibilidad de que el equipo franjeado saque ventaja y pueda quedarse con el título. Eso dejó ahí una situación bastante difícil y de impotencia para la mayoría de los jugadores de Guaraní en esa ocasión. Y vamos a ver qué pasa. Inclusive el tema de Bobadilla todavía no hay algo que se pueda resolver, o sea, no podemos anunciar algo. Si ya recibió la respuesta del tribunal, si va a haber una sanción hacia el jugador, eso todavía no tenemos absolutamente nada. Él presentó su descargo el mismo día del partido y el tribunal tenía un tiempo para sacar la resolución. Si se lo suspende o se queda así. Recordemos que el Pollo Recalde, por ejemplo, fue suspendido 4 partidos, pero hay que decir, el Pollo Recalde fue expulsado. El árbitro vía VAR, Carlos Paul Benítez, en aquel partido Olimpia River, vio la jugada y le sacó la tarjeta roja. Todo eso ocurrió en el campo. En el campo de juego. Sí. Aquí nadie se percató. Aquí lo que pasa es que el árbitro le amonestó a Bobadilla, pero le amonestó por sacarse la camiseta. Por sacarse la camiseta, exactamente. No es que él fue amonestado por bajarse los pantaloncitos. No, porque si no era otra historia. Una vez que sacas tarjeta por esa situación ya cambian las exigencias. Pero eso no fue lo que hizo el árbitro del partido en aquel entonces. Guaraní, entonces, Fabio Martín, necesitaría central, zaguero, porque lo perdió a García Guerreño, lo perdió a Romaña, Cristian Javier Báez, son 3. Tiene lateral por la zona derecha Tripiquio, terminó muy bien el chico Villalba. Sí. Lateral izquierdo Miguel Benítez, continúa Guillermo Benítez. Están los Benítez. Y después en el medio sigue Maná. Hay que ver si no se va Morel todavía. Morel y Fernández Cedrés. Florentín también está. Ángel Benítez continúa. Hay que ver también si Florentín no se va. Sí. Porque había rumores de que también habían equipos de afuera interesados en él. Y después hay un hueco que llenar con las salidas de Cecilio Domínguez y Merlini. La parte creativa, la parte en donde tenés que tener desequilibrio. Esa velocidad que imprime a su juego Gustavo Costas va a necesitar tipo Merlini. Claro, por esa intensidad que tienen sus equipos. Después lo tenés a Bobadilla, pero si se va Fernando Fernández, no tenés otro delantero por la forma en que juega Guaraní con garantías, y tenés que tener proyección de cuando perdés un partido, ¿cómo lo haces? No puedes jugar solo Bobadilla arriba, por ejemplo, cuando tenés intenciones de empatar, por ejemplo, un encuentro. Claro. Tenés que tener otro delantero, tipo Ferfer, si es que se va, por eso hablo de... y se va de camino. Y por eso, Maná está solo por derecha. Si se lesiona, no puede jugar. Hay que cambiar el formato, una cosa de esa, pero Guaraní tiene una sangría demasiado importante de mitad de cancha. Yo creo que atrás se puede arreglar, pero de mitad de cancha para arriba, ese poder futbolístico que tenía, esa estética a la hora de jugar triangular, de llegar con facilidad y crear situaciones, como lo hizo en casi todo el 2020, me parece que por ahora ese va a ser un déficit que vamos a ver cómo lo soluciona el cuerpo técnico con la directiva ya inmediatamente. Tiene soldados Guaraní, lo tiene a Fernández Cedrés, lo tiene a Morel, lo tiene a Benítez, pero hasta ahí nomás. Para la creación. ¿Qué te parece si seguimos después, Johnny? Porque tenemos que seguir vendiendo. Antes,
Les recuerdo lo siguiente, que continúa la gran feria de Garage edición Reyes del Shopping Mariscal del 6 al 11 de enero con importantes descuentos de los locales adheridos y beneficios de cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de los bancos Atlas y Sudameris. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los churros Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el chorizo queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Personal te invita a sumarte a la rifa Sonidos de la Tierra el 21 de enero por tan solo 10.000 guaraníes. Ganate un fabuloso Volkswagen Sedán 0 kilómetro. Hay 40 premios. Compra tu cupón en los locales adheridos y online pagando con tu billetera personal en www.sonidosdelatierra.org.py. Rifa anual Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 28 9000. Con el Vircooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Vircooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Vircooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Un saludo para la señora Teolina Ayala. Es la madre de nuestro querido compañero Wilson González. Una gran persona, un excelente profesional tiene como hijo, señora. Muchas felicidades. Teolina Ayala, 51 años. Felicidades, ñateo. Entra en nuestro santoral y nada, Johnny. Felicidades. Fabio, pero suele entrar en nuestro santoral, ¿eh? Teolina. Sí. Saludo para ña Teolina. Un saludo para ñateo. Me imagino que Wilson le va a hacer un asadito a su mamá. Me parece que anoche fue el festejo. Ah, anoche ya fue. Sí, se adelantó. Pero eso que decís, Bruno, no creo tanto, pero está bien. Están los hermanos también. Ah, bueno. Vos tenés remedio ahí. Estamos buscando, Bruno. ¿Y qué pasa, Wilson? El entusiasmo del cumpleaños. Santoral ya tengo acá, no, pero muchachos, si no, esto ya va a ser Santoral nomás el cierre de nuestro programa. Y no. Parece que se midieron los tiempos para el Santoral nomás ya, Bruno. Santoral, Luciano, Máximo, Severino, Paciente y Herardo. No es Gerardo ni Edgardo. Herardo, sin H. Herardo. Herardo, tampoco Merardo. No. 1935 nació el cantante de rock estadounidense Elvis Presley, considerado el rey del rock and roll.
Hay una música de Elvis Presley que me encanta. No es esa, es Te tengo siempre en mi mente. Traducido al inglés es otro problema. Galilei, matemático, físico, astrónomo, inventor italiano. Pero no tenemos más de deporte acá. Nace en 1983 Kim Jong-un, líder norcoreano. Acá tenemos algo de deporte. 8 de enero de 1995. 8 de enero de 1995 muere el exboxeador argentino Carlos Monzón en un accidente automovilístico. ¿Vos sabés lo que fue esa cobertura que hubo? Fue impresionante, ¿eh? 8 de enero de 1995 moría Carlos Monzón en un accidente. 2006 y 6 meses después de su fuga, en México tiene de nuevo al narcotraficante. México detiene de nuevo al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. En ese mismo año muere José Luis Garrafa Sánchez, futbolista argentino. Nos vamos, muchachos. Nos vamos. Sí, señor. Cuídense. Igualmente, un abrazo grande. Señor. Abrazo. Hasta luego. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal.